Este tutorial paso a paso, en este curso completo te enseñaré cómo decorar, rellenar y montar una tarta de 3 pisos, otra tarta de 2 pisos desde cero, desde preparar el bizcocho hasta decorar el pastel de forma espectacular y profesional. Aprenderás a preparar un bizcocho suave y esponjoso, una deliciosa mermelada de frutos rojos, un rico almíbar y 3 tipos de rellenos irresistibles: relleno de frutos rojos, crema de Oreo y un ganache de chocolate negro. También te enseñaré a preparar una crema francesa con la que decoraremos unos preciosos cupcakes y un ganache de chocolate blanco perfecto para rellenar unos ricos macarons. Y por supuesto te mostraré cómo hacer merengues crujientes y secos perfectos para cualquier mesa dulce. Durante todo el proceso verás que utilizo tanto batidora manual como profesional para que puedas seguir el tutorial tengas el equipo que tengas. Uso temporizador, doy tiempos exactos y comparto trucos personales que te ayudarán a conseguir el mejor resultado, seas principiante o profesional. Además te mostraré paso a paso cómo montar correctamente la tarta, colocar los soportes, nivelar los pisos y decorarla con firmeza y elegancia sin complicaciones. Este es un curso muy completo, lleno de consejos prácticos y muy bien organizado. Si les gusta este contenido y desean apoyarme para que pueda seguir creando cursos gratuitos, en la descripción del vídeo encontrarán la opción de invitarme a un café virtual o hacer una donación por PayPal. No es obligatorio, pero si alguien puede y quiere colaborar, se lo agradeceré muchísimo. Por supuesto, con un me gusta, compartiendo este vídeo y suscribiéndose al canal me ayudan un montón a seguir creciendo y a llegar a más personas que aman la repostería. Muchas gracias por su apoyo y ahora sí, comencemos el curso. Día 1. Empezamos con los bizcochos. Hoy comenzamos con la base de nuestra tarta, los bizcochos. Para esta receta voy a preparar 2 mezclas al mismo tiempo, una con la batidora profesional y otra con una batidora manual común y económica. En cada bol coloco 10 huevos, que son aproximadamente 500 gramos, y 300 gramos de azúcar. En este punto activo un temporizador porque quiero ayudarte a visualizar el tiempo exacto de batido. Batimos durante 9 minutos ambas mezclas al mismo tiempo. Verás que al final la textura es prácticamente la misma en las dos, independientemente del tipo de batidora. Después de los 9 minutos apago ambas batidoras y añado 2 cucharadas de aceite de girasol en cada bol. Puedes usar el aceite que prefieras siempre que sea un sabor suave. Bato durante 30 segundos más y luego apago las 2 batidoras. Ahora es momento de incorporar la harina. Añado 300 gramos de harina común en cada bol, tamizándola en 2 o 3 tandas para evitar grumos y mantener la ligereza de la mezcla. Mezclo con movimientos envolventes usando una cuchara de madera que me ayuda a llegar bien al fondo del bol y lograr una mezcla uniforme sin perder el aire incorporado. Mientras integro la harina, pongo en marcha el horno. Yo utilizo un horno de convección con aire, lo que me permite hornear los 2 moldes al mismo tiempo. Si tienes un horno estático, hornea los bizcochos uno por uno. Una vez que termino de añadir toda la harina, la mezcla queda perfecta. Mira cómo cae en forma de cinta continua y suave. Esta textura es ideal, aireada y ligera. En esta receta no utilizamos polvo de hornear. Ahora paso a preparar los moldes. Voy a usar 2 moldes grandes, uno cuadrado de 35 por 35 centímetros y otro redondo
de 25 centímetros de diámetro. Primero engraso ligeramente los dos moldes con un poco de aceite en spray. Puedes usar también una brocha si prefieres. Coloco papel en el fondo del molde y vuelvo a engrasar por encima del papel. Este paso es importante para que el bizcocho se desmolde sin problemas. Ahora reparto la mezcla. En el molde cuadrado grande va la masa hecha con la batidora profesional y en el molde redondo la que hicimos con la batidora manual. Ajusto la temperatura a 160-170 grados, no más que eso. Los bizcochos se hornean durante 50 minutos a 1 hora dependiendo de tu horno. Una vez que tengas la masa en el molde, alísala ligeramente por la superficie y dale unos golpecitos suaves contra la mesa para eliminar posibles burbujas de aire. Aquí hay un detalle muy importante. El molde cuadrado, al ser más grande y extenso, tiene una capa de masa muy fina. Por eso se hornea mucho más rápido. Estará listo en unos 25-30 minutos. Si estás horneando ambos moldes al mismo tiempo como yo, estate muy atento a este paso, porque lo vas a tener que retirar antes del horno. En cambio, el molde redondo de 25 centímetros que tiene una capa más gruesa de masa necesita más tiempo. Este tardará unos 50 minutos aproximadamente al estar completamente horneado. Una vez que los bizcochos están listos y horneados, los desmoldo con cuidado y los dejo enfriar sobre unas rejillas. Esto es importante para que no se humedezcan por debajo y mantengan su textura esponjosa. Ahora quiero mostrarte otra cosa. Voy a preparar la misma cantidad de masa, pero esta vez haré 2 boles iguales para hornearlos juntos en la misma bandeja, en un solo molde grande de 35 por 35 centímetros. ¿Por qué? Porque necesito una gran cantidad de bizcocho para conseguir una capa gruesa que me sirva para montar la tarta que voy a preparar mañana. La idea es hacer 3 capas más de bizcocho para el relleno y la estructura de la tarta. Cada bol lleva 10 huevos, 300 gramos de azúcar, 2 cucharadas de aceite y 300 gramos de harina. Este bizcocho, al ser más grueso, tardará en hornearse entre 50 y 60 minutos aproximadamente. Una vez que los bizcochos están horneados, para mi tarta necesito que tengan un grosor total de unos 8 centímetros. Una vez que estén fríos, puedes envolverlos en plástico film si quieres guardarlos en la nevera o también dejarlos tal cual al aire libre en un lugar fresquito hasta el día siguiente. Lo ideal es dejar reposar los bizcochos hasta el día siguiente para que estén perfectos a la hora de rellenarlos y montar la tarta. Ahora preparamos la mermelada y el almíbar. Para la mermelada coloco 300 gramos de frutos rojos congelados, media taza de azúcar, media taza de agua. Cubro con una tapa y lo llevo a hervir lentamente mientras los frutos se van deshaciendo. Al mismo tiempo, en otra cacerola preparo el almíbar. Primero coloco una taza de azúcar en la cacerola y la dejo caramelizar hasta que obtenga un color dorado intenso. Una vez que el caramelo está listo, con mucho cuidado añado 2 tazas de agua y dejo que hierva hasta que el caramelo se disuelva completamente. Mientras tanto voy removiendo la mermelada para ayudar a que la fruta se ablande y espese un poco. Cuando tanto la mermelada como el almíbar hayan hervido, apago el fuego, dejo enfriar tapados y los reservo hasta el día siguiente. Así ganan más sabor y estarán perfectos para usar al montar la tarta. Seguimos con el primer día de trabajo. Ahora preparamos los ganaches. Empiezo pesando 500 gramos de chocolate blanco y 500 gramos de chocolate negro. En mi caso utilizo chocolate sucedáneo, pero puedes usar el tipo de chocolate que prefieras: cobertura, chocolate real o de repostería. A continuación, añado 500 gramos de nata de origen animal en cada cacerola, también conocida como crema de leche o nata chantilly según como se llame en tu país, y las llevo al fuego hasta que alcancen el punto de hervor. Cuando la nata hierve, la retiro del fuego y la vierto directamente sobre cada bol de chocolate.
una sobre el chocolate blanco y la otra sobre el chocolate negro. Dejo reposar unos segundos para que el calor comience a derretir el chocolate de forma natural. Después añado 30 gramos de mantequilla a cada bol. Esto no solo mejora el sabor, sino que le aporta brillo y una textura aún más cremosa a cada ganache. Ahora, con la ayuda de un Turmix, integro bien cada mezcla. Esto asegura una textura homogénea y muy suave. Una vez listos, paso cada ganache a una bandeja, los cubro con papel film en contacto directo con el ganache para evitar que se forme costra y los dejo enfriar completamente. Puedes guardarlos fuera o dentro de la nevera según la temperatura ambiente hasta el día siguiente. Cuando estén listos, el ganache de chocolate negro lo utilizaré para una de las capas de la tarta y el ganache de chocolate blanco será el relleno perfecto para los macarons. Ahora seguimos con la preparación de unos ricos y deliciosos macarons. Primero casco 4 huevos y separo solo las claras. Voy a utilizar exactamente 135 gramos de claras de huevo. No uso las 4 claras completas, así que te va a sobrar un poquito. La medida debe ser exacta para que la receta funcione bien. Aparte, peso 190 gramos de azúcar glass y 190 gramos de almendra molida. Coloco ambos ingredientes en un procesador de alimentos. También peso 190 gramos de azúcar blanca común que voy a utilizar para hacer el merengue. Los trituro para que queden bien finos y mezclados, luego tamizo la mezcla y la reservo. En el bol de la batidora coloco las 135 gramos de claras de huevo y bato por un minuto. Después de este minuto añado los 190 gramos de azúcar blanca y continúo batiendo hasta obtener un merengue muy firme y brillante. Cuando el merengue está listo, añado toda la mezcla tamizada de almendra molida con azúcar glass de una sola vez. Bato solo por unos segundos, entre 15 y 20 segundos a velocidad baja en número 2 o 3 hasta que todo esté bien mezclado y se forme la textura de cinta característica de los macarons. La mezcla cae en forma de cinta continua al levantar la espátula. Esto significa que está perfecta. Así tiene que quedar la textura, lisa, brillante y con la fluidez justa. Preparo una manga pastelera grande con una boquilla redonda. Yo uso la número 12 de Wilton. Coloco la mitad de la mezcla en la manga y reservo la otra mitad. Comienzo a formar los macarons sobre tapetes especiales con guía, aunque puedes usar también papel vegetal o un tapete de silicona formando los macarons del tamaño que prefieras. Con esta mezcla yo he conseguido 3 bandejas y media. Mientras formo los macarons, precaliento el horno a 135 grados. Esta es la temperatura que mejor me funciona, pero cada horno es distinto. Si es la primera vez que los haces, te recomiendo probar con esta temperatura y ajustarla si es necesario en tu siguiente intento. Puedes subir a 140 grados Celsius o bajar a 120 grados Celsius si lo ves necesario según tu horno. Yo utilizo un horno de convección con aire y puedo hornear hasta 4 bandejas a la vez. Si usas horno estático, hornea de una en una. Una vez que tengo cada bandeja formada, le doy un golpecito suave contra la mesa para eliminar posibles burbujas de aire. Importante, no dejo secar los macarons. En cuanto termino de formar la última bandeja y el horno está precalentado, las meto directamente al horno. Horneo a 135 grados durante 20 minutos exactos. Después apago el fuego y dejo los macarons dentro sin abrir la puerta por unos 30 a 45 minutos hasta que se enfrían completamente. Una vez fríos ya están listos para desmoldar.
Relleno algunos con ganache de chocolate negro, pero la mayoría los relleno con ganache de chocolate blanco que combina a la perfección con esta masa suave y delicada. Una vez rellenos, pinto los macarons con un polvo dorado comestible que mezclo con un poquito de vodka para lograr una textura líquida ideal para aplicar con pincel. Segundo día de trabajo. Empezamos con los merenguitos. Utilizo 4 tazas de azúcar blanca común y 2 tazas de claras de huevo, lo que equivale aproximadamente a 15 claras de huevo dependiendo del tamaño. Ya tengo preparada una cazuela con agua hirviendo y en el bol de la batidora añado las claras de huevo con el azúcar. Mezclo un poquito antes de ponerlos a baño María. Como utilizo una gran cantidad de azúcar y claras, pasteurizo todo junto al baño María. Luego, cuando está listo, lo divido en 2 boles para batir con 2 batidoras. Una vez que veo que el azúcar está disuelto, cojo un poco de mezcla entre los dedos y froto. Cuando no siento granitos y está muy caliente, lo paso al bol de la batidora, en mi caso en 2 boles. A este paso le coloco un temporizador para mostrarte el tiempo exacto de batido. Bato unos 8 minutos, paro la batidora y añado saborizantes, en uno sabor a limón y en el otro sabor a fresa. Además, agrego una cucharada de maicena a cada bol. Bato un poco más, solo hasta integrar y paro las batidoras. Mira este merengue, qué perfecto, qué firme, qué brillante, qué textura tan buena tiene. Ahora preparo las boquillas. La boquilla sultana, la de estrella y la 1M de Wilton. Te voy a enseñar cómo elaboro los merengues con estas boquillas. Uso tapetes de silicona, pero puedes usar papel de horno sin problema. Para hacer los merengues, con la boquilla sultana tienes que sujetar el tapete con los 2 dedos o apoyar con algo para que no se mueva. Si no lo sujetas, al levantar la manga pastelera se levanta el tapete y el círculo queda deformado, alargado y feo. Es importante sujetar bien para que el merengue tenga forma perfecta. Al final, relleno 4 bandejas de horno con merenguitos de diferentes formas y tamaños. Aprovecho todos los espacios vacíos colocando merenguitos pequeños donde queda hueco. También te enseño con la boquilla rusa a formar tulipanes, que también se pueden hornear. Formo 1 por 1 o 3 flores pegadas que quedan muy bonitas como un ramo. Además les añado unos caramelos y sprinkles dorados para decorar, y así quedan muy bonitos. Los seco en un horno de convección a 90 grados durante 90 minutos. Mi consejo habitual es poner un trapo de cocina en la puerta del horno para que quede entreabierta, así sale el vapor y los merenguitos quedan más crujientes y se secan mejor. Escucha este ruido tan perfecto como cruje al romper un merenguito. Es maravilloso. De sabor ni te cuento. Quedan deliciosos de verdad. Una vez horneadas las 4 bandejas, las guardo en una caja hermética o en bolsas. No importa si están templados o fríos, se guardan igual. Si hay humedad en el ambiente, no los dejes fuera porque se humedecen rápido y se ponen pegajosos. Por eso recomiendo guardarlos en cajas herméticas o bolsas. Si no tienes caja hermética, los guardas en una bolsa bien cerrada y listo. Quedan perfectos.
Siguiente receta en el segundo día de trabajo es la crema francesa con las yemas de huevo. Añado 2 tazas de azúcar blanca común y 200 ml de agua en una cazuela de fondo grueso. Aparte, en el bol de la batidora añado 15 yemas de huevo. De las 15 claras que utilicé para los merenguitos, aprovecho y elaboro esta riquísima crema con las yemas de huevo para no desperdiciar nada. Por eso hago los merenguitos y la crema francesa el mismo día. Así las yemas están frescas, no secas y no tengo que guardarlas en la nevera, elaborando todo a temperatura ambiente. Una vez que el almíbar empieza a hervir, pongo la batidora en marcha con las yemas de huevo. También te coloco un temporizador como en casi todo este tutorial para mostrarte el tiempo exacto de batido, cocción del almíbar y los tiempos de cada receta que elaboro. Coloco también un termómetro para que veas la temperatura del almíbar. Tiene que llegar entre 112 y 114 grados Celsius. Una vez que el almíbar está bastante espeso y ha alcanzado esta temperatura, se lo vamos añadiendo en forma de hilo a las yemas que están batiendo. Dejo batiendo por unos minutos más a alta velocidad hasta que la mezcla baje un poco de temperatura y las yemas con el almíbar se enfríen. Debe llegar aproximadamente a 40 grados Celsius, momento en que empiezo a añadir 700 gramos de mantequilla a punto de pomada y cortada en cubitos. Una vez añadida toda la mantequilla, dejo la batidora a velocidad 6 de 10 hasta que la crema empiece a espesar. Al principio notarás que tiene una textura líquida, pero poco a poco se transformará sola en una crema firme, espesa, brillante y súper deliciosa. Guardo la crema en un bol y la cubro con plástico film para conservarla y usarla al día siguiente en la decoración de los cupcakes. Por lo último, en el segundo día de trabajo empiezo por cortar los bizcochos. Corto el bizcocho grande que lleva 20 huevos, el de 35 por 35 centímetros, con un cortador especial. Consigo 3 rebanadas de 1 centímetro cada una. La parte superior la limpio bien para quitarle la capa marroncita y dejarla lisa. Así ya tengo listas las capas para empezar a montar la tarta. Te doy un consejo y un truco mío que me funciona muy bien. Utiliza una base de cartón o una bandeja plana para trasladar cada rebanada del bizcocho grande. En vez de cogerla con las 2 manos por los laterales, que puede hacer que se rompa o se doble, es mucho más fácil y seguro introducir la bandeja por debajo de la rebanada. Así la levantas y la puedes trasladar de la manera más fácil posible sin riesgo de dañarla. Mira qué bonitos y qué perfectos. Aquí tengo las 4 rebanadas del mismo grosor, todas al mismo nivel. Las guardo y ahora voy a cortar el bizcocho de 25 centímetros de diámetro, el que elaboramos con la batidora manual. Y ya vas a ver qué miga más perfecta tiene. Está perfecto, como si lo hubiéramos hecho con una batidora profesional, sin ninguna diferencia. Vamos, son igualitos. Corto 4 rebanadas, lo junto todo y te lo enseño. 4 rebanadas de la tarta grande y 4 rebanadas de la tarta pequeña. Ya está, este paso ya lo tengo hecho. Aquí te enseño la base, que es muy importante en una tarta de varios pisos. En una tarta pesada es lo más importante. Cuando uno tiene que mover el pastel, tiene que estar seguro de que la base es gruesa, firme y segura. Aquí te enseño la base que voy a utilizar. Es de 40 por 50 centímetros y de un grosor de 1,2 centímetros.
centímetros. Ahora voy a cubrir cada molde con film transparente. Esta es una manera mía también que me encanta trabajar. Cubro el molde y dejo un poquito que sobresalga para que yo cuando tenga la tarta ya con el relleno pueda envolver bien el pastel. Así lo guardo de la manera más completa y segura en la nevera para el día siguiente. Aquí voy a triturar un paquete de galletas Oreo con el relleno incluido. Las trituro bien y las aparto por ahora. Ahora voy a batir la nata. Utilizo nata Ambiente Puratos muy fría, 1 litro. Coloco en el bol de la batidora y la voy a batir hasta que esté casi firme. Mientras se está batiendo la nata, voy a preparar 300 gramos de queso tipo Filadelfia y 150 mililitros de leche condensada. Los mezclo y cuando la nata esté casi firme, añado esta mezcla de queso con leche condensada y dejo batir hasta que quede muy firme. A mí me gusta mucho la textura como queda con el queso tipo Filadelfia y con la leche condensada. Le da un sabor divino. Esta es la textura perfecta. Ahora voy a repartir en 2 mitades la crema que he conseguido. A una mitad le voy a añadir las Oreos trituradas y a la otra mitad le voy a añadir bastante mermelada de frutos rojos. La mermelada la voy a colar, no la voy a triturar porque quiero que se noten los frutos rojos enteritos. Y ya tengo los 2 rellenos. El tercer relleno será el ganache de chocolate que hemos preparado el día anterior y que ya tiene una textura perfecta. Ahora sí, lo tengo todo preparado. Almíbar, mermelada, las 3 cremas para rellenar, el bizcocho ya cortado y los moldes preparados. Te aconsejo trabajar de esta manera ordenada, limpia y con todo listo con antelación. De esta forma vas a trabajar muy tranquila, sin estrés y te va a salir todo perfecto. Ahora empiezo a montar los 2 pasteles. Primero coloco un bizcocho en cada molde y le añado el almíbar que hicimos de caramelo. Añado la cantidad de ganache, la reparto en los 2 moldes y estiro bien. Coloco otro bizcocho encima, lo vuelvo a mojar con almíbar. Coloco la crema de Oreos que también reparto en los 2 moldes. Vuelvo a colocar otro bizcocho, almíbar y en esta capa que llevará frutos rojos le voy a colocar un par o 3 cucharadas de mermelada. Estiro bien y reparto toda la crema por igual en los 2 moldes. Vuelvo a añadir un poquito más de mermelada de frutos rojos por encima y le coloco el último bizcocho en cada molde y lo pondré boca abajo, porque así cuando yo le da la vuelta a la tarta quedará la parte de abajo en cada nivel. Vuelvo a mojar con un poquito más de almíbar, luego cubro con el plástico sobrante de cada molde. De esta manera las tartas quedan bien protegidas, no toman olores en la nevera, no se secan y se conservan perfectas hasta el día siguiente. Último día de trabajo. Empiezo por preparar unos ricos cupcakes. Aquí tengo preparado 8 huevos enteros, 220 gramos de azúcar blanca, una taza de leche, una taza de aceite de oliva, 500 gramos de harina tamizada y un sobre de polvo de hornear tamizado que son 8 gramos. También voy a utilizar extracto de vainilla. Añado los 8 huevos enteros en el bol de la batidora y añado toda la cantidad de azúcar a la vez. Le pongo la pala de la batidora porque no necesito que la mezcla quede aireada,
como un bizcocho, sino más integrada. No utilizaré las aspas porque necesito otro tipo de mezcla más densa y homogénea. Si utilizas batidora manual eléctrica, puedes hacerlo perfectamente con las varillas normales. Coloco un temporizador para que veas el tiempo de batido, que en mi caso son 8 minutos a velocidad alta. Luego bajo la velocidad al número 2 y añado la leche. Después añado el aceite y sigo batiendo a baja velocidad. Añado una cucharadita de esencia de vainilla y a continuación voy añadiendo la harina tamizada junto con el polvo de hornear poco a poco y siempre batiendo a baja velocidad para que la mezcla quede suave y sin grumos. Con 10 minutos de batido ya tengo la masa de los cupcakes lista. Voy a hornear varias tandas de cupcakes grandes y 2 tandas de cupcakes mini. Tengo el horno precalentado a 170 grados con calor arriba y calor abajo. Voy a hornear por 20-25 minutos cada tanda de cupcakes. Luego los dejo enfriar sobre unas rejillas para que no se humedezcan. Coloco los cupcakes, tanto los grandes como los pequeños, sobre rejillas y los dejo enfriar para dentro de un par de horas decorarlos. Ahora voy a batir la ganache de chocolate blanco hasta conseguir una crema firme. Me gusta esta textura para rellenar los conos de helado. A esta ganache le voy a añadir una taza más de nata Ambiente Puratos muy fría y voy a batir todo junto hasta lograr una textura bien firme, ideal para que mantenga la forma al decorar. Cuando ya tengo la crema lista, la coloco en una manga pastelera muy grande con la boquilla número 1E. Así tal cual me la llevaré a la fiesta, lista para rellenar los conos de helado justo antes de servir. Tengo unos soportes muy bonitos que me van a servir para presentar los conos como si fueran helados de verdad. Es una idea divertida, diferente y encantadora, perfecta para alegrar la mesa dulce, pensada sobre todo para los niños. Los voy a rellenar formando una espiral como si fuera un helado clásico y los voy a decorar por encima con chispitas de chocolate, una forma creativa y deliciosa de dar un toque especial a la fiesta. Y ya estamos en el último paso, las decoraciones. Vamos a empezar con la primera tarta que voy a decorar. Te voy a enseñar una decoración muy bonita, algo muy nuevo y especial porque es la tarta de la madrina de la fiesta. El bizcocho y el relleno que utilizo para esta tarta ya los tengo explicados en mi canal. Se trata de un mousse de chocolate con Nutella combinado con bizcocho de vainilla. Es una tarta muy alta, ideal para celebraciones importantes. La voy a forrar con mi crema de mantequilla de 2 ingredientes, cuyo tutorial también tienes disponible en mi canal. El forado lo voy a hacer de la forma más simple posible porque la decoración final no necesita un alisado muy sofisticado ni requiere técnicas muy avanzadas. Lo importante es que la base quede firme, bien cubierta y lista para recibir todos los detalles decorativos que harán que esta tarta luzca espectacular. Una vez forado el pastel con la crema de mantequilla de 2 ingredientes, no lo guardo en la nevera porque no quiero que la crema endurezca. Aquí te enseño unas cintas de papel de arroz comestible que he cortado con tijeras, de unos 3 centímetros de ancho. He cortado unas 5 hojas. En un vasito coloco un poco de vodka. Tengo también varios tipos de flores preparadas con las que voy a decorar el pastel. Uso un poco de vodka para sumergir el tallo de cada flor antes de colocarlo en la tarta. Sirve como desinfectante. También se puede usar chocolate derretido para cubrir el tallo, pero yo prefiero el vodka porque es muy práctico. Para elaborar este diseño puedes jugar con las proporciones según el estilo que prefieras. Puedes usar muchas cintas de papel de arroz y pocas flores para un look más delicado y minimalista, o como te lo voy a enseñar yo, muchas flores y pocas filas de papel de arroz que queda espectacular. Utilizo flores naturales, puedes usar rosas clásicas, claveles, margaritas o incluso flores silvestres. Quedan preciosas también las peonias si están de temporada. Puedes mezclar tonos pasteles
pastel con flores más vibrantes para un efecto visual muy llamativo. Es un diseño muy elegante, alegre, que luce muchísimo en una fiesta y aporta un toque natural y fresco a la mesa dulce. Así tal cual, una vez acabado de decorar, se puede guardar el pastel en la nevera hasta el momento de trasladarlo y llevarlo a la fiesta. De esta manera se mantiene firme, fresco y en perfectas condiciones para su presentación final. Y ahora nos quedan nada más que 2 pasos para acabar este bonito trabajo y este bonito tutorial. Primero empiezo con la tarta grande, la de 35 por 35 centímetros de diámetro. Le voy a dar la vuelta sobre la base gruesa y voy a empezar a forrarla con la primera capa utilizando la crema de 2 ingredientes. La cantidad de crema que voy a utilizar para forrar los 2 pisos es de 750 gramos de mantequilla con 750 gramos de leche condensada. El tutorial, como te dije antes, lo encuentras en mi canal. Es una crema muy firme, muy buena, perfecta para forrar y decorar pasteles. Voy a aplicar una primera capa fina, la que atrapa las migas, y voy a llevar la tarta por 15 minutos en la nevera. Mientras tanto, haré lo mismo con la tarta de 25 centímetros de diámetro, pero aquí te enseño una cosa. Le voy a dar la vuelta sobre una base que ya tiene el agujero hecho para el palo central que voy a colocar como soporte entre las tartas. Haré lo mismo con la tarta de 25 centímetros de diámetro, le aplicaré la primera capa de crema y la llevaré a la nevera. Luego seguiré con la tarta grande, ya que estará fría, y le aplicaré una capa más gruesa de crema de mantequilla hasta que quede bien lisa. Después colocaré los soportes adicionales, unas pajitas de plástico que servirán como estructura interna, además del palo central que irá en el medio de la tarta. Una vez puestos todos los soportes y el palo central, colocaré el piso de arriba. Y aquí quiero enseñarte algo importante. Si te fijas bien, cuando coloco el piso superior, como solo tiene una capa fina de crema de mantequilla y su base también es muy delgada, se dobla ligeramente y se agrieta. Eso es exactamente a lo que me refiero cuando insisto en que hace falta una base gruesa y firme. La crema es excelente y en principio la tarta no debería agrietarse, pero para que todo funcione perfectamente la base debe acompañar. Es un conjunto. La estructura de la tarta depende tanto de una buena crema como de una buena base. Voy a aplicar la segunda capa de crema de mantequilla, esta vez una capa más generosa para dejar la superficie bien lisa y uniforme. Una vez alisada completamente, ya estará lista para pasar al siguiente paso, la decoración final del pastel. Ahora voy a preparar la plaquita muy especial con el nombre del bebé, Alex, un nombre dulce para un bebé encantador. Esta plaquita será el detalle principal de su tarta de bautizo, así que quiero que quede muy bonita y delicada. Para ello utilizaré fondant blanco que voy a estirar cuidadosamente hasta conseguir un grosor uniforme.
Luego le daré la forma con un cortador especial y marcaré con suavidad el nombre Alex en el centro. Para resaltar el nombre y darle un acabado elegante, lo voy a reseguir con polvo comestible dorado diluido con un poco de vodka y con un pincel fino pintaré cada letra. El resultado será una plaquita luminosa personalizada y perfecta para coronar esta tarta tan significativa. Un detalle lleno de ternura para celebrar este día tan especial. Para continuar la decoración de la tarta de bautizo voy a utilizar unas flores blancas naturales muy delicadas y elegantes. Como siempre, antes de colocarlas en la tarta, sumerjo brevemente los tallos en vodka para desinfectarlos. A esta decoración floral le voy a sumar unas perlitas blancas comestibles que aportan un toque de brillo y unos macarons de la misma mesa dulce que también utilizaré como elementos decorativos. Para dar el toque final, con una brocha fina voy a añadir unas pinceladas doradas, unas rayitas delicadas o marcas suaves, usando polvo comestible dorado diluido en vodka. Este detalle sutil y luminoso le dará un acabado especial y festivo perfecto para una celebración tan significativa como el bautizo de Alex. Ahora te voy a mostrar cuánto pesa la tarta. Son 11 kilos con 150 gramos. Debido a su altura y volumen, no cabe en una caja de las tradicionales con tapa. Así que te voy a enseñar cómo la preparo para el traslado de una forma segura y práctica. Voy a utilizar una caja baja como base y como la tapa no se puede colocar, voy a reforzar los 4 rincones de la caja con cartones rectangulares que cortaré a medida. Estos cartones los graparé firmemente tanto en la parte inferior como en la parte superior de la tapa, creando una especie de estructura o marquito alrededor de la tarta. Luego, para cerrar el conjunto y proteger completamente la tarta, envolveré todo el perímetro con film transparente. Esto crea una caja improvisada, pero firme, aislada de polvo, el aire y cualquier posible roce, ideal para trasladar una tarta tan delicada y pesada de forma segura. Ahora sí, llegamos al último paso. Voy a decorar los cupcakes con 2 cremas deliciosas que tengo reservadas del día anterior. Una crema francesa y un merengue suizo de mantequilla con frutos rojos. Quedan preciosos y muy delicados. Para decorarlos utilizo diferentes boquillas. La 1M de Wilton, que es ideal para hacer rosetones y remolinos, la boquilla 125 para pétalos y una boquilla de estrella para darles un acabado elegante. Decoro los cupcakes grandes con diseños variados y los mini cupcakes los dejo simplemente con un bonito rosetón elaborado con la boquilla 1M. Quedan encantadores. Una vez decorados, los guardo en cajas y ya tengo todo preparado para montar la mesa dulce con mucho cariño. Y con esto termino este tutorial. Espero de corazón que te haya gustado, que hayas disfrutado viendo cada paso y sobre todo que te haya servido para inspirarte o animarte a crear algo parecido. Te pido, si aún no estás suscrito a mi canal, que lo hagas, que compartas este tutorial si te ha parecido útil. Me ha llevado muchísimo trabajo elaborarlo, organizarlo, grabarlo y contarlo con todo el detalle posible para ayudarte de la forma más clara y sencilla. Y si pones en práctica alguna parte de lo que te he enseñado aquí, me encantaría saberlo. Que me cuentes si te ha salido bien, que me expliques tu resultado. Eso me llena de alegría y me anima a seguir creando contenido con ilusión. Gracias de corazón por estar aquí, por compartir y por formar parte de este canal. Un abrazo enorme y hasta el próximo tutorial. En este tutorial paso a paso te enseñaré cómo elaborar una tarta de 3 pisos. Aprenderás a preparar un bizcocho suave y esponjoso, el almíbar, la mermelada de frutos rojos, la crema para rellenar y la crema para decorar. Además te mostraré cómo montar los pisos correctamente, colocar soportes y decorar el pastel de manera muy sencilla. Este es un tutorial muy completo donde te daré consejos y sugerencias para que obtengas un resultado espectacular. Si eres principiante, este tutorial te será de gran ayuda. Te invito a que te quedes conmigo y aprendas a preparar esta hermosa tarta. No olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo me sigues y compartir esta receta con tus amigos en redes sociales. De esta manera estarás ayudando a que más personas aprendan gracias a mi trabajo y a mis tutoriales, además de contribuir al crecimiento de mi canal. Muchísimas gracias por tu apoyo.
Paso 1. Comencemos a preparar los bizcochos. Casco 11 huevos de tamaño mediano, lo que equivale a unos 500 gramos aproximadamente. En cada receta también utilizaré 300 gramos de azúcar blanca, 300 gramos de harina común y 50 gramos de aceite de girasol. No utilizaremos polvo de hornear. Aunque tengo muchas recetas de bizcochos en mis canales, en este tutorial te mostraré una receta basada en peso, no en la cantidad de huevos, y te explicaré el por qué. Usaré un poco más de 500 gramos de huevos por receta, lo que equivale aproximadamente a 11 huevos por bol. Dependiendo del tamaño de los huevos, si te indicara la cantidad por unidades, podrías usar menos cantidad de la necesaria. Por eso prefiero pesarlos y así podrás ver cuántos huevos necesitas tú. Pondré en marcha las batidoras con los huevos y el azúcar a velocidad media-alta, batiendo durante 9 minutos. Si estás usando una batidora manual, deberías batir entre 10 y 11 minutos a velocidad alta. Luego baja la velocidad y añade 50 gramos de aceite en cada bol. Una vez agregado, apaga la batidora y añade los 300 gramos de harina común, tamizándola en varias tandas. Remueve suavemente con movimientos envolventes desde abajo hacia arriba. Si te resulta más fácil, puedes usar una varilla, pero te recomiendo probar con una cuchara de madera. Es mucho más cómodo y la masa te quedará excelente. Ya tengo el horno precalentado a 160 grados Celsius. Prepara los moldes colocando solo papel de horno en el fondo sin necesidad de engrasar. Yo utilizo 3 moldes de 27, 22 y 18 centímetros de diámetro. Para lograr la altura adecuada de mi pastel, voy a hornear 2 veces cada receta de bizcocho. Vierto la masa y la reparto en los 3 moldes. Utilizo un horno con ventilador, lo que me permite hornear varios bizcochos a la vez. Horneo los bizcochos a 160 grados Celsius durante 45 o 50 minutos. Te aconsejo hornear bizcochos bajos de unos 6 o 7 centímetros de altura. Primero, porque no necesitan mucho tiempo de horneado, y segundo, porque no se secan. Lo ideal es hornear en 2 moldes repartiendo la masa. De esta forma obtendrás bizcochos uniformes y muy esponjosos. Así de bonitos quedaron mis bizcochos, sin pancitas, sin grietas, en una palabra, perfectos. Desmoldo cada uno, paso un cuchillo por los laterales para despegar bien y los dejo enfriar sobre una rejilla. Si usas un horno estático, solo podrás hornear una fila de moldes, es decir, un molde grande o varios moldes pequeños dependiendo del espacio disponible en solo una fila. Una vez que los bizcochos estén fríos, los envuelvo en plástico y los guardo en la nevera. Es mejor prepararlos con 1 o 2 días de antelación y dejarlos reposar para que al cortarlos y rellenarlos tengan una miga perfecta sin que se rompa o desmorone. También vamos a preparar la mermelada de frutos rojos y el almíbar con al menos un día de antelación. Para la mermelada de frutos rojos utilizaré 3 bolsas de 300 gramos de frutos rojos congelados. Los pongo en una cazuela ancha, añado una taza de azúcar y una taza de agua y dejo hervir durante 20 minutos. En otra cazuela preparo el almíbar añadiendo 2 tazas de agua y una taza de azúcar. También agrego una cucharada generosa de esencia de vainilla. Dejo que hierva y estará listo. Te recomiendo preparar todo con antelación para que trabajes de manera más cómoda, sin estrés y sin prisa.
Ahora saco los bizcochos de las bolsas. Horneé 2 bizcochos de cada tamaño. Para cortarlos utilizo una herramienta especial, pero si no la tienes puedes usar un cuchillo de sierra largo. Corta las capas a la medida que prefieras. En mi caso yo cortaré cada rebanada a 2 centímetros de grosor. Para cada piso de la tarta utilizaré 5 rebanadas de bizcocho. Antes de empezar a preparar la crema para el relleno, cubre cada molde con plástico o una bolsa. De esta manera montarás la tarta dentro del molde con mayor facilidad y trabajarás de forma mucho más cómoda. Ahora sí, ya lo tengo todo listo. Te aconsejo trabajar de manera ordenada, ya que es lo más importante. Prepara todo con antelación, despeja la mesa y deja solo lo que vas a utilizar en cada momento. Mantén todo limpio y organizado. Si eres principiante, aprende a trabajar así y verás lo cómoda que te sentirás. No importa cuántos encargos tengas, podrás con todo. Paso número 2. Segundo día de trabajo. Añade 1 litro de nata en cada bol de la batidora. Yo utilizo la marca Ambiente de Puratos. Puedes usar nata vegetal o nata de origen animal. Bate la nata a velocidad media. Mientras se bate, mezcla el queso tipo Filadelfia con la leche condensada. Añade 150 gramos de queso crema y 120 gramos de leche condensada a cada bol y mezcla bien. Prepara las cremas de frutos rojos y de Oreo. Una vez que la nata esté firme y las aspas de la batidora dejen marcas visibles, significa que está lista para añadir los sabores. En un bol, añade entre 5 y 7 cucharadas soperas de mermelada de frutos rojos. En el otro bol, agrega unas 7 cucharadas de Oreo trituradas, incluyendo la crema del relleno. Mezcla suavemente solo hasta integrar los ingredientes sin batir en exceso. Mirad qué crema, esta textura, amigos, es una verdadera delicia, una mejor que la otra. Ahora empezaré a montar las capas, bizcocho, almíbar, crema. Además, añadiré algunas cucharadas extra de mermelada. De esta forma, los bizcochos también adquieren un sabor delicioso. Puedes hacerlo a tu manera, usar menos capas de bizcocho pero más gruesas o reducir las capas de crema en cada nivel. Eso ya es decisión tuya. Yo solo te enseño una de mis formas de trabajar. Es fácil y económico. Una vez montados todos los pisos, los tapo con el último bizcocho, añado un poco más de almíbar y los cubro con un plástico o una bolsa. Llevo los moldes a la nevera por un mínimo de 3 horas o mejor aún durante toda la noche.
Paso 3 y último, preparamos la crema para decorar cada piso. Primero voy a cremar 500 gramos de mantequilla sin sal, aunque en la receta solo voy a utilizar la mitad para forrar un piso. La mantequilla debe estar a punto de pomada. Necesita un batido largo a velocidad media alta durante 15 minutos hasta que blanquee y doble su volumen. En mi caso voy a decorar un piso con buttercream, el del medio y la parte superior del tercer piso. Los otros dos pisos los decoraré con nata y rosetones de color rosa. Después de los 15 minutos de batido, añado 300 gramos de leche condensada en forma de hilo fino y sigo batiendo por 2 minutos más. Así queda de bonita la crema de mantequilla. La paso a otro bol y ahora preparo unas decoraciones en fondant. Ablando un trozo de fondant unos segundos en el microondas, lo amaso bien y lleno un molde con forma de angelito. Presiono bien y llevo el molde a la nevera por 10 minutos. Aparte preparo unas bolitas pequeñas y las agrupo para formar una especie de nube blanca. También preparo las letras para el nombre. Luego preparo la base principal de la tarta, que es una base de 40 por 40 centímetros con un agujero en el medio donde voy a introducir el palo central que sostiene firmemente los 3 pisos. Además, cada base de los 2 primeros pisos tienen el mismo tamaño del agujero. Ahora preparo la segunda crema para decorar, que es la nata. Puedes utilizar la marca y el tipo que prefieras o probar la que yo recomiendo. Es buenísima y de hecho en todos mis tutoriales la muestro utilizando casi siempre los mismos ingredientes y marcas. Añado 1 litro de nata y lo bato durante 2 minutos. Mientras tanto preparo 150 gramos de queso tipo Filadelfia con 120 gramos de leche condensada. Añado unas gotas de colorante rosa y listo. Ya estamos en el último paso y el más importante de nuestro trabajo: montar los pisos y decorar. Aparto un par de cucharadas de crema blanca que utilizaré al final para decorar y al resto de la crema le añado 3 o 4 gotas de colorante en gel de color rosa. Así quedan las dos cremas firmes y perfectas para forrar y decorar con boquillas. Aquí te enseño un truco o te doy un consejo. Aparto varias cucharadas de crema para poner a la primera capa en cada piso. Lo hago de esta manera porque la primera capa suele tener migas y así no corro el riesgo de manchar la crema o llenarlas de migas.
Coloco el primer pastel sobre la base grande, lo centro bien, aliso y quito el exceso de crema que pueda haber, para que al forrarlo quede lo más recto posible. Luego le pongo una capa generosa de crema de nata. Introduzco el paro central hasta sentir que atraviesa y encaja en el agujero de la base. De esta manera me aseguro de que mi pastel está muy bien sujeto. Ahora voy a forrar el piso del medio. Lo coloco sobre la base que ya tiene el agujero, aplico la primera capa de buttercream, la capa atrapa migas, aliso un poco y lo llevo a la nevera para que endurezca un poco. Ahora voy con el tercer pastel que también coloco sobre la base con un agujero. Cubro los laterales con crema de nata y la parte superior con buttercream, ya que es donde colocaré la decoración de fondant. De esta manera la decoración se mantendrá perfectamente en su lugar sin riesgo de moverse o ablandarse al estar en contacto con la nata. Ahora te enseño cómo montar los pisos. Primero coloco varias pajitas de plástico y las corto a la medida y altura del pastel. También puedes usar palitos de madera si tu tarta es más grande, tiene más altura o es más pesada. Voy a colocar el segundo piso, le pongo los palitos de soporte y lo forraré con la segunda capa de buttercream. Una vez alisado el segundo nivel, coloco el tercer pastel y preparo las boquillas con las mangas pasteleras. Para elaborar los rosetones, utilizaré la boquilla más conocida en el mundo de la repostería, que es la boquilla 1M de Wilton. Para el diseño final, con la crema blanca, usaré la boquilla 2D. Llena las mangas pasteleras y haz una prueba con la crema que vas a utilizar de esta manera. Así podrás verificar la textura y asegurarte que la firmeza sigue igual que cuando la preparaste. Pues sí, efectivamente está perfecta y lista para decorar. Haz rosetones de esta manera en los dos pisos o el diseño y la decoración que más te guste. Yo te doy una idea y te guío hasta conseguir una tarta con 3 niveles. Espero haberme explicado bien para que se entienda y mis consejos y sugerencias te ayuden al momento de trabajar. Ojalá hubiera encontrado un tutorial así años atrás cuando empecé en este bonito mundo de la repostería. No tomé cursos nunca, todo lo que aprendí a base de errores con mucha práctica y mirando muchos tutoriales. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Si lo haces, ponlo en los comentarios con una palabra compartido. Ojalá sean muchos los que compartan. Muchas gracias. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento de mi canal.
Ahora desmoldaré los angelitos y les pasaré una brocha con un poco de purpurina comestible brillante. Coloco la decoración en la tarta y le hago el último retoque colocando puntos con la boquilla 2D y con la nata de color blanco. Y ya está listo mi pastel. Muchas gracias por ver y compartir, amigos. Gracias y hasta pronto. Si eres un apasionado de los postres dulces y perfectos, esta receta de crema casera de caramelo y chocolate negro será sin duda tu nueva favorita. Su textura sedosa y la perfecta armonía de sus sabores la convierten en el toque ideal para transformar cualquier postre en una verdadera delicia. Con una irresistible fusión de sabores, esta crema es ideal para usar como relleno en macarons, tartas, cupcakes, tartaletas o profiteroles. Es una receta sorprendentemente sencilla que requiere muy pocos ingredientes y es apta incluso para principiantes en la cocina. Cuéntame desde qué lugar del mundo me estás leyendo mientras preparamos esta deliciosa receta. Déjame un comentario y comparte cómo planeas usar esta crema en tus postres favoritos. Cocina 300 gramos de azúcar en una cacerola a fuego medio alto hasta obtener un caramelo dorado, vigilando que no se queme. Si prefieres una crema menos dulce, puedes reducir la cantidad de azúcar en la receta. Esto ajustará el nivel de dulzura de la crema, permitiendo que los sabores del caramelo y el chocolate se destaquen más sin que el postre resulte excesivamente dulce. Ten en cuenta que la cantidad de azúcar también influye en la textura, por lo que al reducirla, la crema puede
puede ser un poco menos espesa. Vierte 500 ml de nata caliente o templada sobre el caramelo, mezclando constantemente y cocina a fuego bajo hasta que todo se integre bien y hierva ligeramente. Puedes utilizar tanto nata vegetal como nata animal. Se recomienda optar por una nata con un 36% de grasa para obtener una textura más rica y cremosa. Agrega 50 gramos de mantequilla a la mezcla y remueve hasta obtener una textura suave y homogénea. Retira del fuego y vierte la mezcla sobre 350 gramos de chocolate negro troceado y bate con unas varillas o un procesador hasta lograr una crema lisa y brillante. Cubre con plástico de cocina tocando la superficie y deja enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera durante al menos 2 horas. Esta crema es perfecta para rellenar macarón, también ideal para tartas, tartaletas o incluso como postres individuales. Espero que disfrutes preparando y saboreando esta deliciosa crema de caramelo y chocolate negro. Con su sabor único y su versatilidad, seguro que se convertirá en un imprescindible en tu cocina. No dudes en experimentar con diferentes postres y compartir esta receta con tus seres queridos. Estoy segura de que todos quedarán encantados. Gracias por acompañarme en esta receta y no olvides dejarme tus comentarios y contarme cómo la utilizaste. Muchas gracias y hasta pronto. En un bol o en una fuente añades 8 yemas de huevo y 250 gramos de azúcar. Mezcla un poco para romper las yemas y añades 100 gramos de maicena.
Para esta receta vas a utilizar 1 litro de leche. Añades un poco del litro de leche a la mezcla con las yemas y con las varillas vas mezclando hasta integrar y que quede lo más homogéneo posible y sin grumos. Añade una cucharita de esencia de vainilla y mezcla un poquito más y lo apartas por ahora. En una cacerola con fondo grueso añades la otra parte del litro de leche y lo pones a calentar a fuego medio alto. Cuando esté a punto de hervir, pero que no llegue a serlo, retiras del fuego y lo mezclas con las yemas. Cuando esté todo integrado, lo vuelves a pasar a la cacerola y otra vez a fuego medio o fuego medio alto y lo hierves sin dejar de remover. Al principio cuesta un poco, pero irás comprobando cómo va cogiendo textura la crema y va espesando. Sigue removiendo y de repente cuando coja la temperatura ideal, notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Ahora, el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Yo le voy a añadir 150 gramos de mantequilla. Por eso te digo que es opcional. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre. Para poder enseñarte cómo conseguir crema pastelera de chocolate, reparto la crema en 2 partes y en una de ellas le añado 150 gramos pepitas de chocolate. La crema tiene que estar muy caliente, remueve hasta fundir el chocolate. La crema pastelera tiene que enfriarse completamente antes de utilizarla. Para evitar que al enfriar forme costra, cúbrela con film transparente, asegúrate de que el film esté en contacto con la crema. Yo la dejo enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizar la crema pastelera la voy a batir un poco. Este paso lo puedes hacer también con unas varillas de mano. Este paso es para que vuelva a su punto cremoso después de enfriar. Para conservar la crema pastelera si te ha sobrado, la guardas en un recipiente hermético con un film transparente apoyado directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera unos 3 o 4 días máximo. No es conveniente congelar la crema pastelera, ya que al descongelarse pierde mucho de su textura. Puedes añadirle cualquier aroma, extracto o pasta a la crema pastelera, incluso puedes añadirle un toque de licor. Aquí he pasado las 2 cremas pasteleras de vainilla y la crema pastelera de chocolate a unas mangas pasteleras con boquilla número 1E y boquilla 6B de Wilton y te enseño cómo de bonito se marca la firmeza que tiene. Espero te haya gustado este básico de repostería y estoy segura que te servirá para elaborar y acompañar una gran variedad de postres. Es una crema perfecta para rellenar y decorar con manga pastelera, tartas, cupcakes y pasteles. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comparte esta receta perfecta con tus amistades, de esta manera puedes apoyar mi canal. Comenta si te gustó la receta y también me gustaría saber de qué país ves mi vídeo.
Hoy te enseño cómo elaborar una crema extra firme ideal para rellenar y decorar tortas, pasteles y cupcakes. Sin mantequilla, lista en solo 5 minutos de trabajo y con un sabor irresistible a Oreo. Esta crema tiene la textura perfecta, súper firme, cremosa y fácil de trabajar. Es perfecta para cualquier tipo de decoración o relleno. Además, no lleva azúcar extra porque los ingredientes están perfectamente equilibrados para un dulzor espectacular. En este vídeo te muestro paso a paso cómo prepararla con consejos y trucos para que siempre te quede perfecta. Esta crema será tu aliada para sorprender en cualquier ocasión. Mira lo firme que queda y cómo se marcan los detalles al usarla. Esta crema es súper deliciosa con un irresistible sabor a Oreo que enamorará a todos. Es una receta sencilla, rápida y con una textura espectacular, ideal para cualquier tipo de postre. Sigue el paso a paso y sorprende a todos con esta crema de Oreo que seguramente se convertirá en tu favorita para decorar y rellenar. Me encantaría que me escribieran desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. Sus comentarios me alegran muchísimo. Lo primero que haremos será triturar un paquete de galletas Oreo, incluyendo el relleno de crema, que son 185 gramos. Si tienes un robot de cocina, este paso será muy rápido y sencillo, ya que obtendrás un triturado fino en pocos segundos. Si no tienes un robot, no te preocupes, también puedes colocar las galletas dentro de una bolsa de plástico y pasar un rodillo por encima hasta que queden bien trituradas. Una vez trituradas, las apartamos y seguimos con los demás ingredientes. Aquí quiero mostrarte los dos tipos principales de nata para batir, ya que en cada país pueden llamarse diferente, como nata, crema para batir o incluso chantilly. Ambas opciones son excelentes, pero en esta receta usaré nata vegetal fría marca Ambiente Puratos porque me encanta la textura extra firme que logra. En un recipiente vertemos 500 mililitros de nata vegetal bien fría. Empezamos batiendo a velocidad media durante unos 30 segundos, lo suficiente para que la nata comience a espesar ligeramente. Luego subimos la velocidad al máximo y continuamos batiendo hasta que obtengamos una textura en punto suave. Este proceso no toma más de 1 o 2 minutos. Mientras dejamos la nata medio montada a un lado, en otro recipiente mezclamos 150 mililitros de leche condensada con 150 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Usa una batidora de mano o unas varillas para integrarlos bien hasta obtener una mezcla suave, sin grumos y con un aspecto homogéneo. Este paso es clave para darle a nuestra crema este toque cremoso y delicioso, además de un equilibrio perfecto en el dulzor. Es importante mencionar que no agregamos azúcar adicional a esta receta porque la nata vegetal ya tiene azúcar incorporado y la leche condensada aporta el dulzor necesario. Con estos ingredientes la crema queda perfectamente equilibrada, ni demasiado dulce ni demasiado pesada. Ahora añadimos la mezcla de leche condensada y queso crema a la nata medio montada. Bate a alta velocidad por 1 o 2 minutos. La nata animal está hecha a base de leche de vaca, tiene un sabor más lácteo y contiene alrededor de 35% de grasa, lo que la hace perfecta para montar y lograr cremas bien firmes. La nata vegetal es más ligera, ya que viene con azúcar incorporado y es más estable. Es ideal para decoraciones firmes y resistentes al calor, especialmente en climas cálidos. Sabrás que está lista cuando forme picos firmes que se mantengan en su lugar al levantar las varillas de la batidora. El siguiente paso es incorporar las galletas trituradas. Bate solo hasta integrar, asegúrate de que quede bien mezclado para que cada porción de crema tenga ese sabor intenso y delicioso a Oreo.
Y listo, nuestra crema de Oreo está terminada. Mira qué firme y cremosa queda. Es perfecta para decorar tortas, cupcakes o cualquier postre que desees. Para mostrarte lo bien que funciona en decoraciones, voy a usar, como siempre, las boquillas número 353, 1E y la 1M de Wilton. Estas boquillas son ideales para crear detalles en cupcakes o bordes en tartas. Si te gusta experimentar con decoraciones, estas boquillas te darán resultados increíbles. Yo usé esta crema para rellenar un pastel de 3 pisos y fue un éxito total. Quedó firme, estable y con un sabor delicioso. Si quieres ver cómo hice este pastel paso a paso, aquí te dejo el link al tutorial completo. Estoy segura de que te encantará el resultado tanto como a mí. ¿Viste qué fácil es preparar esta crema de Oreo? Ahora tienes una receta rápida, deliciosa y súper firme para decorar y rellenar cualquier postre. Es tan versátil que se convertirá en tu favorito en poco tiempo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta receta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas recetas. Déjame un comentario contándome cómo planeas usar esta crema o en qué parte del mundo estás preparando tus postres. Nos vemos el próximo vídeo con más ideas para que brilles en la cocina. En esta receta de crema extra firme de albaricoques descubrirás una opción deliciosa y llena de sabor para sorprender a tus comensales con un toque de frescura y dulzura natural. Los albaricoques, conocidos por su increíble sabor y su aporte de vitaminas y antioxidantes, serán los protagonistas de esta crema que destaca por su consistencia firme y su capacidad para ser moldeada en hermosas decoraciones como unas bonitas rosas con la manga pastelera. La combinación de la leche de almendras y las yemas de huevo crea una textura suave y sedosa, pero con la particularidad de ser extra firme, lo que permite dar forma y estructura a tus creaciones sin ser demasiado pesada. Es una excelente alternativa para aquellos que buscan opciones más saludables o que tienen restricciones alimenticias. Esta crema de albaricoques es muy versátil y se adapta a diversas preparaciones. Puedes usarla para rellenar tus pasteles favoritos, darles un toque especial a tus cupcakes o disfrutarla en deliciosas tartaletas. Incluso puedes hacer capas alternadas con otros sabores en vasitos individuales para crear postres únicos y vistosos. La preparación es muy sencilla y rápida. No necesitas complicarte para obtener un resultado delicioso y una consistencia ideal para decorar con manga pastelera. Sigue los pasos con detalle y estarás listo para deleitar a tus invitados con una crema de albaricoques extra firme que les encantará. Así que anímate a probar esta exquisita opción y descubre cómo el sabor y la textura suave del albaricoque pueden llevar tus postres a otro nivel. Prepárate para recibir elogios y conviértete en el chef estrella de la repostería con esta crema extra firme de albaricoques. Primer paso: corta en cubos 10 albaricoques maduros y resérvalos por ahora. Los albaricoques maduros son una fruta rica en vitaminas y ofrecen varios beneficios para la salud. Son una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. Prepara una cazuela y colócala en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes también puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los albaricoques cortados, removiendo de vez en cuando y déjalos cocinar a fuego bajo durante 1 minuto. Añade 2 cucharadas soperas de azúcar. Ahora añade el jugo de medio limón, unos 40 mililitros. Remueve nuevamente
y deja que hierva un minuto más. La cantidad de albaricoques que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a aproximadamente 10 albaricoques limpios, deshuesados y cortados. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego. Prepara 300 ml de leche de almendras. También puedes utilizar leche entera o leche desnatada como alternativas. Tritura la mezcla hasta obtener un puré de albaricoques suave. A continuación, en el puré de albaricoques caliente, agrega un poco de leche de almendras y mezcla bien. Incorpora 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla, además de una cucharadita de extracto de vainilla. Añade 100 gramos de harina y mezcla muy bien. La harina actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te informo que puedes sustituir la harina por 50 gramos de maicena y que las yemas de huevo se pueden omitir. Agrega la otra parte de la leche y mezcla nuevamente. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez que haya espesado, vierte la crema de albaricoques en un recipiente apto para calor. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 4 horas o durante la noche. Primero la dejas enfriar a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadir la crema de albaricoques ya enfriada e endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada. En el siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría para montar. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme. Luego incorpora la crema de albaricoques y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoración tipo rosetones altos. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera. Tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor.
Descubre el arte de la crema de mantequilla con merengue suizo en este increíble vídeo. En esta ocasión te mostraré cómo crear una exquisita crema de mantequilla suave y sedosa que te hará desear más. La clave de esta receta está en el merengue suizo, que le brinda a la crema una textura ligera y menos dulce. Aprenderás cómo equilibrar los ingredientes para obtener el resultado perfecto. El merengue suizo es una crema versátil y muy utilizada en la repostería, y con esta receta podrás dominarla y prepararla fácilmente en la comodidad de tu hogar. La preparación es muy sencilla de recordar. Por cada medida de claras de huevo utilizaremos 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal y a punto de pomada. A continuación te presento los ingredientes en medidas de taza y onzas para que puedas seguir la receta con precisión. Aquí tenemos media taza de claras de huevo, que es equivalente a 125 gramos o a 3 claras de huevo. Aquí una taza de azúcar equivalente a 250 gramos o 8.8 onzas. Y una taza y media de mantequilla sin sal, que es equivalente a 375 gramos o 13.2 onzas. Primer paso, mezcla el azúcar y las claras en un bol. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás en cada fase. Comenzaremos preparando un cazo con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos el bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Es importante destacar que el merengue suizo es muy popular y conocido debido a que las claras de huevo se pasteurizan en el proceso, lo que garantiza su seguridad para ser consumido en estado crudo. Eso significa que no tienes que preocuparte por consumir el merengue sin cocinar, ya que se ha tomado precauciones para eliminar de salmonela o otras bacterias. Mezcla constante durante aproximadamente 4 minutos hasta que la temperatura alcance entre 65 y 70 grados Celsius. También puedes comprobar la temperatura tocando la mezcla con las yemas de los dedos para asegurarte de que estén muy calientes, más bien quemando, y que el azúcar se haya disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que espesen muy bien y baje la temperatura. El merengue suizo se usa muchísimo en repostería, queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas. Es el mejor para decorar con manga pastelera, cualquier tipo de decoración posible. Así está perfecto para empezar a añadir la mantequilla en 2 o 3 veces. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y son, como te dije antes, una taza y media.
Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. Te guiaré paso a paso para lograr una crema de mantequilla excepcional. Desde la preparación del merengue suizo hasta la incorporación de la mantequilla, descubrirás los secretos de esta deliciosa receta donde al final te enseño cómo conseguir 3 sabores riquísimos, mejor aún uno más delicioso que el otro, que te servirán para rellenar y decorar con mangas pasteleras por tener una textura extra firme, increíble y perfecta de verdad. Mira qué bonito, me encanta. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia, se transforma en una crema sedosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar y decorar tus tartas, cupcakes y pastelitos. Le añades una cucharadita de extracto de vainilla y sigue batiendo por unos segundos más. En total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema se puede preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para utilizar en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas, que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en un sitio fresquito o a la sombra durante la fiesta. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema se le puede añadir pasta de frutas, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, Oreos o otro tipos de galletas trituradas, todo tipo de saborizantes o mermeladas caseras. Prepararé 3 sabores diferentes utilizando este merengue suizo. Una vez que la crema esté lista, trituraré unas galletas Oreo enteras y las incorporaré a una parte de la crema en otro bol. Continuaré batiendo hasta que estén bien integradas. Lo que quiero mostrarte es que sin importar lo que le agregues a esta crema, seguirá manteniendo su firmeza y brillo. En otra porción de la crema la batiré con 3 cucharaditas generosas de mermelada casera de frutos rojos. Esta mermelada se obtiene al hervir frutos rojos frescos o congelados con un poco de azúcar. Es importante destacar que lograrás esta textura y sabor únicos utilizando mermelada casera, ya que la de comercio no ofrecerá el mismo resultado. Por último te mostraré cómo hacer merengue suizo con Nutella. Agregaré 2 o 3 cucharadas de Nutella a una parte de la crema y batiré hasta integrar por completo.
En muy poco tiempo podrás obtener 3 rellenos diferentes y deliciosos con una textura extra firme, ideales para tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postres. Experimenta con estos sabores y disfruta de la versatilidad y calidad de esta crema de merengue suizo en tus creaciones reposteras. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. Déjame un comentario si te es útil este merengue suizo con mantequilla, si te sirven mis consejos y si te gusta mi manera de explicar. Yo espero que sí, porque muchos me dejáis comentarios muy bonitos y me decís que por fin consiguen que las cremas les queden firmes y perfectas, que ya no se cortan, y mis tutoriales les ayudan muchísimo. Eso me hace muy feliz y les doy las gracias por estar suscrito a mi canal, por compartir y comentar. Hoy aprenderemos a preparar la clásica crema diplomática, una combinación exquisita de crema pastelera y nata montada que da como resultado una crema ligera y aireada. Su versatilidad, sabor delicado y consistencia perfecta la convierten en una opción ideal para rellenar y decorar tartas, profiteroles, eclairs, capas de pasteles y también para crear decoraciones elegantes en cupcakes, mousses y más. En este tutorial te mostraré la técnica de decoración con boquilla en un vaso transparente, donde podrás observar cómo esta crema mantiene su forma impecable e incluso con grandes cantidades. Me gusta enseñar de esta forma para que aprecies la textura firme de la crema y la manera en la que podrás aplicarla en tus decoraciones de pasteles. Esta receta es esencial tanto para quienes buscan resultados profesionales como para quienes la preparan en casa, ya que se adapta a diversas preparaciones y mantiene siempre su forma y sabor perfectos. Paso 1. Prepara 500 ml de leche y añade media cucharadita de extracto de vainilla o el sabor de tu preferencia. Calienta la mezcla a fuego bajo solo hasta que esté tibia, no debe llegar a hervir. Eso ayudará a infusionar el sabor de la leche sin sobrecalentarla. Paso 2. En un bol coloca 11 yemas de huevo. Si prefieres puedes usar menos, pero en este caso aprovecho las yemas que me sobraron de otras preparaciones de zefir. Agrego 200 gramos de azúcar blanca común, 2 cucharadas soperas de maicena, la que puedes sustituir por 4 cucharadas de harina si lo prefieres. Mezcla ligeramente hasta integrar. Poco a poco vierte la leche tibia sobre la mezcla de yemas batiendo suavemente. Una vez que todo esté bien integrado, vierte la mezcla nuevamente en la cacerola. Cocina a fuego medio removiendo constantemente hasta que la crema hierva y espese bien. La crema debe tener una textura espesa, lisa y brillante y sin grumos. Pasa la crema a otro recipiente, cubriéndola con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera hasta en el momento de usar. Esta crema pastelera estará lista para usarse en tu receta de crema diplomática o en cualquier postre que desees rellenar o decorar. Aquí te muestro 2 tipos de nata o crema para batir, una de origen vegetal y la otra de origen animal. En esta receta yo usaré la nata vegetal ambiente de Puratos, 500 ml, pero puedes elegir la que prefieras o la marca que sueles usar.
Vierte la nata en un bol y bátela a velocidad media-alta hasta alcanzar picos firmes y estables. Esta textura permitirá que la crema diplomática mantenga su forma y sea ideal tanto para rellenar como para decorar postres. Saca la crema pastelera de la nevera y para darle una textura más suave y cremosa, bátela ligeramente hasta que esté homogénea y sin grumos. Verás que queda muy cremosa después de batir. Ahora incorpora la crema pastelera a la nata montada en varias tandas batiendo a velocidad media-alta. Repite este proceso con el resto de la crema pastelera, integrando bien después de cada adición hasta que tengas una crema homogénea, suave y con volumen. Esta mezcla te dará una crema diplomática ligera, estable y perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Así de bonita y de firme queda la crema diplomática. Es deliciosa y versátil, ideal para una gran variedad de postres. Puedes usarla para rellenar pasteles de plancha, tartas de varias capas alternando con otros rellenos o incluso crear postres individuales en vasos combinando con galletas y fruta fresca. Además, puedes adaptar y personalizar esta receta a tu gusto para explorar nuevas combinaciones y sabores. Partiendo de la receta clásica de crema diplomática, podemos darle sabor con prácticamente cualquier ingrediente que nos guste. Así podemos elaborar versiones de crema diplomáticas de café, chocolate, naranja, limón, mango, entre muchas otras. El procedimiento es prácticamente el mismo. La clave está en preparar la crema pastelera previamente aromatizada con el ingrediente deseado. Por ejemplo, puedes partir de una crema pastelera de chocolate, limón, praliné, café o caramelo. Solo necesitas infusionar o mezclar el sabor de la crema pastelera antes de combinarla con la nata montada. Disfruta de una textura cremosa y un sabor irresistible con esta receta rápida y económica. Este pastel sin horno es perfecto para quienes buscan un postre fácil, lleno de sabor y listo en minutos. Ideal para cualquier ocasión especial, esta receta se prepara sin complicaciones y con ingredientes básicos que todos tenemos en casa. Un postre delicioso que encantará a todos desde el primer bocado. Prepara un molde o una base donde desees montar tu pastel. Yo utilizo un molde de 26 centímetros de diámetro. Forra la base con una bolsa o un film transparente. Aparte, prepara 2 paquetes de galletas tipo María y rómpelas en trozos grandes para añadirlas a la crema diplomática. Esta crema es extra firme y deliciosa, hecha con varias yemas de huevo que aproveché de otras preparaciones. Ve rompiendo las galletas, añade algunas pepitas de chocolate y mezcla muy bien. Aquí no hay cantidades exactas, cada persona puede agregar la cantidad de galletas y chocolate a su gusto. También puedes enriquecer el sabor con ganache de chocolate, Nutella, dulce de leche
dulce o mermelada de frutos rojos. En la descripción del vídeo te dejo el tutorial para preparar la crema diplomática, así como otras opciones de cremas de frutas, merengues y cremas sin huevo. Según tus preferencias y disponibilidad, elige la crema que más te guste para este delicioso pastel fácil sin horno y listo en un instante. Coloca toda la mezcla de crema y galletas en el molde, añade algunas galletas encima y cubre con el plástico, presionando suavemente para que quede bien compacto. Lleva el pastel a la nevera durante una hora para que tome firmeza y se integren bien los sabores. Abre el plástico y desmolda el pastel sobre un plato o fuente donde desees presentarlo. Con una regla o un cuchillo, marca el pastel en 8 porciones uniformes y resérvalo por ahora. Aparte, en un procesador de alimentos tritura varias galletas tipo María y algunas galletas de chocolate. Ahora toma un trozo de papel de aluminio y dóblalo varias veces hasta formar una especie de regla. Luego dóblalo de manera que puedas colocarlo sobre el pastel, asegurándote de que cubra bien la parte central. Coloca también un trozo de aluminio en el lateral del pastel. Después cubre cada triángulo formado en el pastel con las galletas trituradas, presionando ligeramente para que se adhieran bien.
Una vez terminada la decoración con polvo de galletas, puedes llevar el pastel a la nevera hasta la hora de disfrutarlo o si prefieres probarlo de inmediato. Te aseguro que te encantará. Está suave, cremoso y excesivamente delicioso. Es súper fácil de elaborar, económico y con ingredientes que todos tenemos en la despensa. Espero que te animes a prepararlo y me cuentes en los comentarios cuál de las cremas de mi canal has utilizado y cuál te gustó más. Muchas gracias y hasta pronto. Mira la crema más deliciosa y firme que te traigo hoy. Es la crema Kinder Bueno, está riquísima. Lo mejor de todo es que se prepara en apenas 2 minutos con muy pocos ingredientes y el resultado es de pastelería profesional. La textura es perfecta, cremosa, untosa, pero al mismo tiempo muy firme, ideal para decorar, rellenar y disfrutar en cualquier postre. Te aseguro que cuando la pruebes no vas a querer usar otra crema para tus tartas, cupcakes o eclairs. Suscríbete a mi canal. Si no estás suscrito, comparte esta receta con tus amigos. De esta manera me ayudas a que mi canal crezca un poquito más cada día. Y seguimos con la receta. Añado 400 mililitros de nata fría, nata Ambiente Puratos. 250 gramos de mascarpone, que es una tarina. Si quieres agregar más cantidad, puedes hacerlo porque está delicioso. 2 cucharadas de cacao en polvo, cacao puro sin azúcar. 60 gramos de azúcar glass y por último añado 3 cucharadas grandes y generosas de Nutella. Lo coloco todo en el mismo bol y lo bato con una batidora de varillas, batidora manual. En 1 minuto y medio máximo de batido ya tienes la crema lista, que es una crema firme, untuosa, deliciosa y súper versátil. Esta crema la puedes utilizar para rellenar pasteles de plancha, pasteles de cumpleaños, puedes decorar con ella, puedes forrar tus pasteles, tus tartas, decorar eclairs, decorar choux y rellenar. Queda muy bien también en cupcakes. Vamos, es una maravilla. Voy a decorar, voy a hacer la demostración que siempre hago en mis tutoriales utilizando la boquilla grande número 1E, la boquilla 1M de Wilton y la boquilla grande número 353. Aquí ya tengo 3 mangas pasteleras llenas con la crema Kinder Bueno, deliciosa y firme. Mira qué decoración más bonita, cómo se marca. Voy haciendo una fila, 2 filas, 3 filas de crema en el mismo bol y hasta 4 filas. Y la crema aguanta perfecta, igual de bien marcada, igual de firme. Esta es mi manera de enseñarte lo bonito y firme que queda. Es deliciosa. También en la nevera te aguanta hasta 5 días. La puedes conservar tapada con film transparente y cuando la necesites simplemente la repasas un poquito con la espátula para darle textura de nuevo y ya está, lista para usar. Pero con lo deliciosa que es, no creo que te sobre mucho. Muchísimas gracias por ver mi tutorial, gracias por estar suscrito a mi canal. Déjame un comentario si vas a elaborar esta crema o si ya la conocías y comparte este tutorial con tus amigos. Me harías un gran favor, esto ayudaría mucho a que mi canal siga creciendo.
Hoy te enseño a preparar una crema belga con chocolate blanco, suave, brillante y muy versátil. Ideal para rellenar tartas, servir en vasitos, acompañar con frutas o montar postres fríos irresistibles. Es una receta fácil con pocos ingredientes y resultados increíbles. Al final te cuento cómo puedes personalizarla con diferentes sabores, así que no te la pierdas. En un caso de fondo grueso, coloca 500 gramos de leche condensada y 60 gramos de maicena. Mezcla muy bien con una espátula o varillas hasta que la maicena se disuelva por completo. Añade 250 gramos de nata para montar. Integra todo mezclando suavemente, todavía fuera del fuego. Y 350 mililitros de leche entera. Lleva la mezcla a fuego medio bajo y comienza a cocinar removiendo constantemente con una espátula de silicona o varillas para evitar que se pegue al fondo y se forme grumos. Cuando la preparación comience a hervir, incorpora 300 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Sigue removiendo sin parar y cocina durante unos 2 minutos más hasta que la mezcla espese y adquiera una textura bien cremosa y brillante. Apaga el fuego y remueve enérgicamente durante unos segundos para que la crema quede más lisa y homogénea. Vierte la crema en un recipiente limpio, seco y cúbrela con papel film en contacto con la superficie para evitar que se forme una capa dura. Déjala reposar unos minutos hasta que pierda el calor más fuerte. Lleva la crema a la nevera y déjala enfriar al menos 12 horas antes de usarla. Esta crema belga se conserva perfectamente en el frigorífico, bien tapada con papel film en contacto con la superficie o en un recipiente hermético durante hasta 5 días. También puedes congelarla si utilizas harina en lugar de maicena y así tenerla lista para futuros postres. Su textura es ultra cremosa, suave y brillante, muy parecida a una crema pastelera pero sin huevos. Esto la hace más ligera, más estable en frío y perfecta para quienes evitan el huevo por gusto o por alergias. Además tiene un sabor delicado que combina con todo: frutas, bizcochos, masas hojaldradas o incluso sola a cucharadas. Es una auténtica delicia. Esta crema es ideal para rellenar tartas, combinar con frutas, servir en vasitos o como base para postres fríos. También queda espectacular para rellenar profiteroles más o menos 600 gramos de fresas bien limpias una delicia total para chuparse los dedos. Si prepara una cazuela o una sartén con esencia de vainilla, ralladura de naranja o un chorrito de licor suave. Y si prefieres variar el color cuando o tengas sabor, las puedes fresas usar cortadas, chocolate con llevas la leche, cazuela a negro la de estufa, fresa o incluso le añades matcha. jugo de Es medio totalmente limón, adaptable unos a 50 tus mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio bajo. Remueve de vez en cuando, opcional le añades 2 cucharadas soperas de miel y la dejas que hierva por 2 minutos. El proceso de hervir las fresas puede disminuir ligeramente su contenido de vitaminas y antioxidantes, pero eso no significa que pierdan todos sus beneficios. De hecho, cocinar las fresas puede hacer que algunos nutrientes sean más fácilmente absorbidos por el cuerpo. Además, el sabor de las fresas cocidas puede ser más intenso y dulce. Hervir las fresas puede reducir ligeramente en tus comidas de diferentes maneras.
Vas triturando las fresas de esta manera hasta conseguir una especie de pasta líquida. Si te ha de gustado fresas. esta receta, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y Retiras la compartirlo cazuela con del tus fuego amigos. y al puré Gracias de por fresas estar aquí, caliente por le tus añades un comentarios poco y de por leche. acompañarme en cada receta. Nos vemos muy Mezclas un pronto poco para con más integrar trucos la leche dulces. y Un le abrazo agregas muy 50 grande, gramos de muchas maicena. gracias y hasta pronto. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una crema con mascarpone que está deliciosa, se prepara en menos de 3 minutos y queda perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Lo primero que voy a hacer es enseñarte todos los ingredientes. Aquí tengo 500 gramos de mascarpone, este es el que voy a usar. También tengo 150 gramos de azúcar blanca, 20 gramos de café soluble y 100 gramos de dulce de leche, que es totalmente opcional. La crema de fresas a un recipiente. Y por último voy a usar 500 mililitros de nata de origen animal que tenga un 35% de materia grasa. Yo estoy usando esta marca, pero puedes usar la que tú conozcas. La nata la acabo de sacar de la nevera. Mido los 500 mililitros en una jarra medidora y de esa misma nata voy a añadir directamente donde tengo el café soluble y mezclo hasta que se disuelva por completo. Esto me va a ayudar a que el café se integre mejor después. Hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Ahora sí, en el bol de la batidora añado los 500 mililitros de nata, los 500 gramos de mascarpone y los 150 gramos de azúcar, todo junto. Y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave. Esta crema la Enciendo la batidora. La mía tiene 10 velocidades, así que al principio la pongo a velocidad 4 y al rato la subo a velocidad 6. Voy a batir solo 2 minutos, no más. Ya verás cómo empieza a cambiar la textura enseguida, se vuelve cremosa, untuosa, firme, así tal cual ya está perfecta. Pero hoy quiero darle un toque diferente, así que le voy a añadir el café que mezclé antes con la nata y también el dulce de leche. Vuelvo a batir solo durante un minuto más, lo junto todo para integrarlo todo y ya está lista, así de fácil y rápido. En menos de 3 minutos tienes una crema perfecta, firme, deliciosa, que te sirve para decorar cupcakes, rellenar tartas, pasteles de plancha e incluso para cubrir tartas. Es una base súper versátil. Y si quieres, puedes hacer tus propias versiones. Puedes omitir el café, puedes omitir el dulce de leche o incluso los dos. Y en lugar puedes añadir chocolate derretido y enfriado, Nutella o alguna mermelada espesa y fría, siempre fría, eso sí es importante para que la crema no se corte. Mira esta textura firme, suave, es una auténtica delicia. Tienes que probarla. Y ahora te voy a enseñar, como siempre hago en mis tutoriales, una muestra de decoración usando las boquillas. Es mi forma favorita de mostrarte la textura real de la crema. Siempre lo hago en boles transparentes para que puedas ver bien lo firme que queda y cómo se marcan todas las formas. Me encanta mostrarlo así porque cuando hago muchas vueltas, muchos rosetones y voy subiendo con la manga pastelera, si la crema no estuviera firme no se marcaría tan bien, pero aquí se aprecia perfectamente. Voy a rellenar 3 mangas pasteleras, en una voy a usar la boquilla 353, en otra voy a usar la boquilla 1M de Wilton y en la tercera la boquilla grande número E, que es la que adoro y uso muchísimo. Voy a empezar a hacer decoraciones, remolinos, distintos tipos de formas para que veas lo bien que se comporta esta crema, lo firme que es y lo perfecta que queda. Sirve para decorar postres pequeños, pastelitos, cupcakes. También puedes usarla para rellenar macarons, chokes, eclairs o hacer decoraciones como las que yo te estoy enseñando. Incluso puedes preparar vasitos individuales con esta crema y tienes un postre increíble con mascarpone y nata natural. Puedes combinarla con trocitos de chocolate, con restos de bizcochos que te han sobrado de alguna tarta. Puedes ponerle galletas, hacer capas intercaladas, 1000 postres puedes hacer con esta base. Eso ya lo dejo en tus manos y también me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué se te ocurre
ocurre y cómo lo vas a usar tú. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de corazón por estar suscritos a mi canal. Me haría muchísima ilusión que compartas mis tutoriales, que me ayudes a que más gente me conozca, a que más personas se suscriban y a que esta comunidad siga creciendo poco a poco. Muchas gracias y hasta pronto. Casco 2 huevos y los coloco en una cazuela de fondo grueso. Añado una taza de azúcar blanca, luego 2 cucharadas de harina y seguidamente 2 cucharadas de maicena. Mezclo un poco y de manera opcional le añado 2 sobres de azúcar de vainilla que son 16 gramos, aunque también se puede usar una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Aquí tengo preparadas 2 tazas y media de leche entera fría. Puedes usarla natural, fría o templadita, como prefieras o como tengas a mano. Añado un poquito de la leche para empezar a mezclar y luego agrego el resto de la leche. Me llevo la cazuela a la estufa e empiezo a remover mientras espero a que hierva manteniendo el fuego alto. Voy removiendo constantemente para que no se formen grumos y una vez que rompe hervor, dejo que hierva durante 1 minuto más. Como tiene maicena y harina, este hervor ayuda a que no se note el sabor a crudo. Una vez que la crema espese, la paso a un bol que soporta calor. Cubro con film transparente en contacto directo con la crema y dejo atemperar un poco antes de llevarla a la nevera durante al menos 1 hora. También se puede preparar de noche y usarla el día siguiente sin problema. Ahora voy a preparar la plancha de bizcocho para hacer un brazo de gitano. Casco 5 huevos y separo las claras en un bol y las yemas en otro. Aquí tengo una taza de azúcar que voy a dividir en 2 mitades. Una mitad la agrego al bol con las yemas y la otra mitad la reservo para las claras. Empiezo a batir las claras de huevo y voy añadiendo el azúcar en 2 o 3 tandas, batiendo hasta formar un merengue francés bien firme. Así es como debe quedar, firme y brillante. Reservo el merengue y paso al bol de las yemas donde ya tengo el azúcar. Opcionalmente añado 2 sobres de azúcar de vainilla que son 16 gramos y bato hasta que se mezcle bien y las yemas cambien de color. Agrego 4 cucharadas soperas de agua muy caliente, mezclo con mucho cuidado porque en este momento suele salpicar y luego añado media taza de maicena y media taza de harina común. También añado media cucharadita de polvo de hornear. Mezclo bien con la batidora apagada y luego bato un poco hasta que todo se junte sin formar grumos. A continuación coloco la mitad de esta mezcla en el bol donde tengo el merengue y mezclo con una espátula con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado. Después añado la otra mitad de la mezcla de yemas y vuelvo a mezclar con cuidado.
Ya con la mezcla lista, la vierto sobre una bandeja de horno grande forrada con papel de hornear sin engrasar. Extiendo bien la mezcla hasta que quede uniforme y me la llevo al horno ya que está precalentado a 170 grados y horneo durante 15 a 20 minutos hasta que esté doradito y bien cocido. Cuando lo saco del horno, coloco otro papel por encima y le doy la vuelta. Retiro el papel que estaba en el fondo y coloco un tercer papel limpio encima de forma que quede envuelto entre dos papeles. Lo enrollo así tal cual, estando caliente para que coja forma de brazo de gitano y lo dejo enfriar. Mientras tanto preparo la crema para el relleno. Saco la crema pastelera de la nevera que ya está bien fría. En otro bol coloco 250 gramos de nata vegetal, en este caso uso nata Ambiente Puratos y la bato con batidora eléctrica hasta que forme picos firmes. Así es como debe quedar, parece que hace olas y se nota que está perfecta. Ahora tomo la crema pastelera firme, la bato un poquito con la batidora eléctrica y mira qué cremosa y bonita se queda. Cambia completamente de textura al batirla. Coloco la mitad de esta crema en el bol de la nata montada y bato para integrarla bien. Luego añado la otra mitad y vuelvo a batir hasta conseguir una crema firme, deliciosa y perfecta para rellenar. Así tiene que quedar extra firme, se mantiene en su sitio y además queda preciosa para decorar. Si paso el dedo se marca perfectamente, me encanta. Ahora voy a desmoldar el bizcocho. Quito los dos papeles y lo extiendo. Coloco 5 o 6 cucharadas de la crema en el centro, la extiendo solo en el medio dejando los laterales libres tanto de un lado como del otro para que al enrollar no se salga. Coloco plátanos maduros encima de la crema. Puedes usar la fruta que quieras, pero yo tenía estos plátanos y están en su punto justo. Enrollo el bizcocho con cuidado, lo envuelvo en el papel apretando un poco para que se mantenga la forma y lo dejo un rato en la nevera para que se asiente bien. Llevo el postre a la nevera para que se enfríe un poco mientras preparo el ganache de chocolate para hacer el drip. Utilizo una taza de chocolate negro, chocolate sucedáneo, con 40 mililitros de leche y 30 gramos de mantequilla. Puede ser mantequilla o puedes utilizar aceite si quieres. Llevo al microondas, lo derrito un poco y mezclo. Cuando esté fluido lo dejo un poquito a temperar y que se endurezca un poco porque el drip es mucho mejor hacerlo cuando el chocolate está un poquito más espeso, queda mucho mejor. Mientras se enfría el drip, corto el pastel, el brazo de gitano. Yo lo voy a cortar en 5 trozos y los coloco así de pie, como si fueran 5 troncos. Queda muy bien este pastel. Voy a colocar el drip en una manga pastelera. También puedes utilizar una bolsa o incluso una cucharadita. Puedes hacer el drip que yo te enseño. Una vez que esté un poquito más frío y más espeso, voy a colocarlo así, de esta manera a cada pastelito, formando un drip y luego una decoración arriba que es totalmente opcional. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Puedes utilizar cualquier tipo de chocolate de tu elección, tanto de color como de sabor. Voy a colocar la crema que me ha sobrado en una manga pastelera con una boquilla de estrella número 4B y voy a hacer una decoración muy bonita arriba de cada pastelito. Luego voy a colocar una cucharadita de pistacho triturado a cada pastelito, unas frambuesas y un poquito de menta, que es totalmente opcional. Tú lo puedes elaborar a tu manera. Puedes cambiar si quieres el sabor del bizcocho, puedes hacerlo de chocolate, quedará muy bonito con la crema blanca y con el plátano en el medio. Y ya está listo, lo puedes llevar a la nevera a enfriar o ya puedes degustar y comer enseguida. Ya lo puedes servir.
Como siempre te digo en mis tutoriales, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los nuevos miembros de mi canal. Me hace muchísima ilusión ver que cada día hay más miembros, más personas que me quieren, más personas que me apoyan. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Apóyame compartiendo este vídeo y todos los vídeos que estás viendo. De esta manera me ayudas a que más gente me conozca. Espero que te haya gustado esta receta. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias y hasta pronto. Este pastel es una auténtica maravilla para quienes disfrutan de los sabores suaves y aromáticos. El coco, la vainilla y las semillas de amapola se combinan aquí para crear algo realmente especial. Tiene una textura delicada, cremosa y un sabor que conquista desde el primer bocado. Vamos a prepararlo juntos paso a paso. Empezamos con el bizcocho. En un bol grande ponemos 10 claras de huevo que son unos 350 gramos. Le añadimos una pizca de sal y comenzamos a batirlas hasta que empiecen a formar espuma. Cuando ya están bien espumosas, vamos incorporando poco a poco 200 gramos de azúcar sin dejar de batir. Verás cómo la mezcla se transforma en un merengue firme y brillante. En este punto añadimos 150 gramos de semillas de amapola sin moler y mezclamos con movimientos suaves y envolventes. Después incorporamos 100 gramos de coco rallado. Por último ponemos 3 cucharadas de harina, siempre con cuidado para que todo quede bien unido pero esponjoso. Vertemos la mezcla en un molde forado con papel de hornear, alisamos la superficie con una espátula y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius. Tardará entre 25 a 30 minutos o hasta que al pincharlo con un palillo este salga limpio. Cuando ya esté horneado lo dejamos enfriar por completo y si queremos que quede aún más jugoso podemos rociarlo con 4 o 5 cucharadas de leche. Esto es totalmente opcional. Para la crema empezamos hidratando un sobre de gelatina que son 15 gramos con unos 40 mililitros de agua. Lo dejamos reposar por unos 10 minutos y mientras tanto vamos montando 500 mililitros de nata bien fría. Le añadimos 2 sobres de azúcar de vainilla y batimos hasta que tenga una textura firme y cremosa. Después incorporamos 200 mililitros de leche condensada. Mezclamos todo con suavidad hasta que la crema quede lisa, sin grumos y con un sabor delicioso. A continuación añadimos 300 gramos de mascarpone bien frío. Batimos hasta que se integre por completo y obtengamos una crema suave y cremosa. Calentamos la gelatina unos segundos, solo hasta que se disuelva, y la vamos añadiendo a la mezcla poco a poco mientras seguimos batiendo con calma. Una vez lista, cubrimos el bizcocho ya frío con una capa generosa y uniforme de crema. Y ahora viene lo más bonito, decoramos como más nos guste. Puede ser con coco rallado, unas semillas de amapola por encima o incluso frutas frescas para darle un toque de color. Si lo deseas, puedes recortar los bordes para que quede aún más uniforme. Y luego lo dividimos en porciones a tu gusto.
Y ya lo tienes listo. Es un postre que no solo entra por los ojos, sino que también conquista por su sabor. Es ideal para compartir, celebrar o simplemente disfrutarlo sin razón. Espero que te animes a probar esta receta y que la disfrutes tanto como yo al prepararla. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo recetas como esta. A todos mis seguidores y miembros del canal, gracias de corazón por estar siempre ahí. Gracias por compartir mis recetas, por comentar con tanto cariño y por hacer que esta comunidad siga creciendo cada día más. Nos vemos muy pronto con una nueva receta. Un beso enorme, muchas gracias y hasta pronto. Hoy aprenderemos juntos a crear un relleno irresistible. En este vídeo te enseñaré a preparar una deliciosa mousse de chocolate y Nutella combinada con bizcocho de vainilla y chocolate. Además, la llevaremos al siguiente nivel con ganache de chocolate y una exquisita mermelada de frutos rojos, creando una explosión de sabor espectacular. Te aseguro que es pura tentación, suave, cremoso y con un sabor inigualable. Pero eso no es todo, también te mostraré cómo decorar dos tartas increíbles de forma sencilla y rápida. Para ello utilizaremos una crema perfecta para decorar, hecha con solo dos ingredientes, mantequilla y leche condensada, con una textura suave y deliciosa. Además te traigo dos diseños vintage espectaculares. Son tartas elegantes, llamativas y con un encanto retro, decoradas con diferentes boquillas, florecitas, lacitos y bolitas de colores, logrando un acabado precioso. Quédate conmigo, aprende y disfruta con este tutorial paso a paso. No olvides suscribirte a mi canal y compartir mis recetas. Es gratis y me ayudaría muchísimo a que más gente me conozca. Primer paso, hidratamos 20 gramos de gelatina sin sabor en 250 mililitros de agua fría y dejamos reposar por unos minutos hasta que se absorba por completo. Revolvemos ligeramente para mezclar bien y lo reservamos. Mientras tanto, preparamos la nata. Utilizaré 1 litro de nata en total. En una jarra medidora separamos 250 mililitros de nata. En el bol de la batidora colocamos los 750 mililitros restantes junto con 150 gramos de azúcar glass. Este ingrediente es opcional. Los 250 mililitros de nata que apartamos los pasamos a un bol, añadimos 250 gramos de chocolate negro o el de tu elección y lo llevamos al microondas o baño María hasta que el chocolate se derrita por completo. En este momento comenzamos a batir la nata del bol de la batidora junto con el azúcar glass durante 1 o 2 minutos. Al bol con el chocolate derretido le añado 2 cucharadas soperas de Nutella caliente. Ahora es el turno de la gelatina hidratada. La llevamos al microondas calentándola en pequeños intervalos hasta que se disuelva por completo. Una vez caliente la añadimos al chocolate y batimos ligeramente para integrarla bien. Este es el punto ideal de la nata, suave. Le agregamos toda la mezcla de chocolate y gelatina y batimos solo unos segundos, lo justo para integrar los ingredientes. Y listo, así de fácil se consigue una deliciosa crema en tan solo unos minutos y en 3 simples pasos. Puedes utilizar cualquier tipo de crema para batir. Yo utilizo crema vegetal, pero si prefieres una nata de origen animal, el resultado será aún más delicioso. Tengo preparados 2 moldes, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos forrados con plástico acetado de 12 centímetros de alto.
Coloco un bizcocho en cada molde y los humedezco con almíbar. Luego añado ganache de chocolate a la tarta grande y mermelada de frutos rojos al molde pequeño, asegurándome de distribuir bien la mezcla. A continuación, vierto la mitad de la mousse en los dos moldes, repartiéndola de manera uniforme. Luego en el molde pequeño coloco otro bizcocho encima. En el molde grande introduzco un bizcocho de chocolate de 18 centímetros de diámetro en el centro de la mousse, presionando ligeramente para encajarlo bien. Lo humedezco bien con almíbar y extiendo 2 cucharadas de ganache de chocolate por encima. Finalmente cubro con el resto de la mousse de chocolate y añado otra capa de bizcocho. Para terminar, extiendo una fina capa de ganache y mermelada y luego giro el bizcocho tal como lo muestra en el vídeo. Tapo cada molde con plástico film y los llevo a la nevera hasta el día siguiente. Dejamos que reposen para que la gelatina actúe y la mousse adquiera la textura perfecta. Ahora voy a desmoldar el pastel para forrarlo y decorarlo. Mira lo firme que ha quedado. Quiero comentarte algo muy importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto facilita muchísimo el alisado y la cobertura, haciendo que el proceso sea más rápido y sencillo. Si quieres aprender a hacer el bizcocho y la crema para cubrirlo, puedes encontrar los tutoriales en mi canal. Te dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Comienzo aplicando la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Te recomiendo muchísimo probar esta crema, es perfecta para forrar y decorar, es muy estable y no corres el riesgo de que tu tarta tenga grietas. Además, se mantiene impecable en la nevera durante varios días. Luego aplico la segunda capa de crema y aliso nuevamente. Relleno las mangas pasteleras con la crema teñida de diferentes colores y usando distintas boquillas. Te dejo los números de cada boquilla en la cajita de descripción. Si te gusta mi vídeo, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Decora de la manera que más te guste. Este tipo de diseño es muy versátil y luce increíble con cualquier decoración. Aquí quiero destacar la consistencia de la crema, que es perfecta y extra firme. Es una opción ideal para decorar, ya que se mantiene estable y facilita el trabajo. El tutorial completo paso a paso está disponible en mi canal. Arriba te dejo el enlace para que lo puedas ver. Además, con esta crema tu tarta no se agrieta. Puedes comprobarlo por ti mismo. Tu pastel decorado se mantendrá impecable en la nevera durante varios días. Eso sí, es importante que tenga un relleno adecuado y una base firme y resistente para lograr el mejor resultado. Consejo importante: como esta crema tiene base de mantequilla, en climas cálidos puede ablandarse dependiendo de la temperatura del ambiente. Si trabajas en un lugar con mucho calor, te recomiendo llevar las mangas pasteleras a la nevera en intervalos cortos para mantener la consistencia adecuada. Para que la tarta luzca aún más bonita, le agrego unas perlas blancas, florecitas, unos lacitos y una corona. El resultado es un pastel divino, delicioso y con un toque elegante y sofisticado, perfecto para cualquier ocasión especial.
Cuéntame en los comentarios cómo decoras tus pasteles, qué tipo de crema sueles utilizar. ¿Has probado alguna de mis recetas? Me encantaría leerte. Ahora desmoldo el segundo pastel que mide 15 centímetros de diámetro por 12 centímetros de altura. Lo forraré con la misma crema pero en otro color. Comienzo aplicando una capa fina de crema para sellar las migas y lo llevo a la nevera por 10 minutos. Luego añado la segunda capa de crema y paso directamente a la decoración sin volver a enfriar. Así de fácil puedes conseguir 2 pasteles en unos pocos pasos. Con la misma crema del mousse he logrado conseguir 2 pasteles. Si quieres elaborar solo uno, simplemente divide por la mitad la cantidad de los ingredientes. Es la hora de probar estos pasteles. Han estado 2 días en la nevera sin tapar y como puedes ver no tienen grietas y siguen igual que cuando los decoré. Increíble. Ahora corto el segundo pastel, el de frutos rojos, y la rebanada queda perfecta. Está delicioso. Puedes usar cualquier tipo de mermelada casera o incluso fruta fresca en taquitos pequeños. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular.
Comparte este tutorial en tus redes y ayúdame a que más gente me conozca y aprenda con mis recetas. Además, quiero hacerte una pregunta si estás comenzando en este maravilloso mundo de la repostería. ¿En qué parte del proceso encuentras más dificultades? ¿En la elaboración de los bizcochos? ¿En las cremas del relleno? ¿En la decoración? ¿O en el manejo de las herramientas adecuadas? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres también una reseña sobre el vídeo. Me encantaría leerte y ayudarte en lo que necesites. Muchas gracias y hasta pronto. En este tutorial paso a paso te enseñaré cómo elaborar impresionantes flores de zefir, incluyendo tulipanes decorativos hechos con jugo de manzana. Aprenderás a preparar un zefir ligero y esponjoso con una base natural, utilizando jugo de manzana para darle un sabor fresco y delicioso. También te mostraré cómo lograr la textura perfecta con agar-agar y cómo darle vida a tus creaciones con boquillas extra grandes para formar flores hermosas. Aprenderás a crear tulipanes de zefir con un acabado realista, empleando tonos naturales y métodos fáciles pero de gran impacto visual. Además, incluiré diseños de otras flores como lilas y rosas para que puedas crear un espectacular ramo decorativo que será el centro de atención de cualquier evento. Si eres principiante, no te preocupes, explicaré cada paso con detalle para que te sea fácil de seguir. También compartiré consejos y trucos para que tus flores queden perfectamente formadas y el zefir mantenga su forma y textura durante el proceso. Quédate conmigo y descubre cómo trabajar con zefir para crear estas hermosas flores decorativas con jugo de manzana. Este postre destaca por su delicadeza con una suavidad incomparable y un toque frutal que lo hace irresistible al primer bocado. No hay nada mejor que sostener en tus manos estas flores tan hermosas, disfrutar de su delicadeza y saborear cada bocado de su delicioso sabor con alegría. Lo mejor de todo es que el zefir es un postre sin grasas. Aunque tiene su dosis de azúcar, es una opción más saludable en comparación con otros postres llenos de crema o mantequilla. Y en cuanto a lo visual, ni te imaginas, estas flores no son deliciosas, sino que son tan espectaculares que parecen salidas de un jardín mágico. Disfruté muchísimo elaborando estas recetas y preparando este tutorial especialmente para ti, para que finalmente puedas aprender a elaborar estas maravillas que tanto hemos buscado. Y créeme, yo también estoy incluida en esta búsqueda. Aprender a hacer zefir no fue fácil, me tomó tiempo y cometí muchísimos errores, pero aprendí de cada uno de ellos. Hoy, con todo este conocimiento y experiencia, estoy aquí para enseñarte recetas probadas, perfeccionadas y llenas de amor. Espero que disfrutes tanto como yo al preparar estas flores de zefir y que si te gustan, me ayudes a compartir este tutorial con más personas para que también puedan descubrir y disfrutar de este postre único. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje y creatividad. No olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo me sigues y compartir esta receta con tus amigos en redes sociales. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido y a que más personas aprendan a preparar estas delicias artísticas. Comienzo la receta preparando todo lo que voy a necesitar. Primero organizo las boquillas. Aquí te muestro unas boquillas muy grandes y novedosas para nosotros, similares a las boquillas rusas tradicionales, pero hasta 2 o 3 veces más grandes. Coloco una de estas boquillas en una manga pastelera de tamaño extra grande, de aproximadamente 40 o 50 centímetros. Te enseño una forma efectiva de hacerlo. Asegúrate de encajar bien la boquilla presionando con firmeza. Luego, con mucho cuidado, utiliza un cuchillo afilado para cortar la manga justo a ras, donde comienza la boquilla. Es importante no cortar más arriba, ya que podrás correr el riesgo de que la boquilla se salga mientras formas los tulipanes, lo que podría dificultar el proceso. Utilizaré colorantes en gel de diferentes marcas para darle un toque vibrante a las flores. También quiero mostrarte unas boquillas que, aunque son del mismo número, no son exactamente iguales. Aquí tengo la boquilla número 874. Ambas son del mismo número, pero una tiene la apertura más fina
y la otra un poco más gruesa. De igual manera te enseño otras boquillas como la número 124. Esta es la boquilla que utilizaré para crear la flor de lila y la otra la usaré para hacer rosas más delicadas y finitas. El siguiente paso es pesar todos los ingredientes. Necesitaré 70 gramos de clara de huevo, 70 gramos de azúcar blanca, y 2,5 gramos de sal de frutas con sabor a limón, que es equivalente al bicarbonato de sodio, pero en su versión de sal de frutas. Seca bien el bol de la batidora y añade las claras de huevo, el azúcar y la sal de frutas. Reserva la mezcla por el momento. Por otro lado, con una báscula de joyería pesa 8 gramos de agar-agar. Si dispones de una báscula similar a esta, utilízala. Si no, puedes pesar el agar-agar con una báscula de cocina común. El agar-agar que utilizo tiene una fuerza de 900. Luego preparo una cazuela de fondo grueso y añado 200 gramos de azúcar blanca, 250 gramos de zumo de manzana y los 8 gramos de agar-agar. Mezclo un poco para incorporar bien los ingredientes y por último agrego 50 gramos de glucosa. El siguiente paso es encender el horno a una temperatura muy baja, a 50 grados Celsius, con calor arriba y abajo. Pone en marcha la batidora a velocidad alta e enciende el fuego para calentar el almíbar a fuego medio alto. Bate las claras hasta obtener una espuma similar a la de la cerveza. Luego detén la batidora y lleva el bol con las claras al horno y lo tapas con un trapo de cocina. Esto se hace para que se mantenga caliente, es un truco útil que ayudará a que se monte mejor. Cuando añadas el almíbar caliente, esto contribuirá a lograr una buena textura en la mezcla. Sigue hirviendo el almíbar durante unos minutos más. Cuando el almíbar alcance el punto de hilo, coloca nuevamente el bol en la batidora y mientras bates las claras a velocidad alta, ve añadiendo el almíbar poco a poco. Continúa incorporándolo de manera constante hasta que termines por completo. Aquí quiero destacar la importancia de estar atentos al proceso, ya que cada cocina puede afectar de manera diferente la elaboración del almíbar. Por ejemplo, no es lo mismo preparar el almíbar en una cocina de vitrocerámica o inducción donde el calor se reparte de manera uniforme, que en una cocina de gas donde el calor puede concentrarse más en los laterales de la cazuela. Esto puede hacer que el líquido se evapore más rápido y el almíbar se reduzca en exceso o incluso se queme. Por lo tanto, ajusta el fuego según el tipo de cocina que estés utilizando, adaptándolo a tus necesidades para garantizar que el almíbar se cocina de manera óptima y sin inconvenientes. Sigue batiendo hasta que la masa de zefir forme un hoyo en el centro y las aspas de la batidora queden completamente cubiertas de la mezcla. Esto indica que la masa está firme en 50 grados Celsius y en su punto perfecto para empezar a plantar los tulipanes. Esta textura extra firme es esencial para obtener resultados ideales.
Cuando retires la masa de las aspas de la batidora, hazlo con cuidado. Usa una espátula de silicona y evita golpear las aspas, como podríamos hacer con otras preparaciones, ya que esta masa es tan densa que podría dañarlas. Observa qué hermosa y firme está la crema, perfecta para trabajar. Ahora es momento de actuar con rapidez. Si deseas dar diferentes tonos de color, aparta una porción pequeña de la crema, añade el colorante deseado y mezcla bien. Llena la manga pastelera con esta mezcla. Luego toma casi toda la masa principal, pero reserva una pequeña cantidad. A esta parte añadimos colorante verde, mezclamos y tapamos el bol para conservar el calor llevándolo al horno a baja temperatura. Así estará lista para usar en los detalles finales. Comienza formando tulipanes de la siguiente manera. Coloca la boquilla recta sobre la base donde vas a trabajar los zefir. Presiona con firmeza y de manera constante mientras subes, ajustando la altura de la flor al tamaño que desees. Cuando alcances la altura adecuada, deja de presionar y retira la boquilla con cuidado. Si eres principiante, este paso puede resultar un poco complicado al principio, pero con práctica y dedicación pronto dominarás la técnica. Verás cómo empiezan a salir flores hermosas tan bonitas como las mías o incluso mejores. Todo es cuestión de paciencia y amor por lo que haces. Con esta receta y estos ingredientes, en una sola preparación logré hacer 13 tulipanes completos con sus respectivas hojas, además de algunas hojas extra. Aquí te muestro cómo el zefir que quedó en las aspas de la batidora ya se ha endurecido por fuera, pero sigue tierno y suave por dentro. Está delicioso y a los niños les encanta disfrutar de estos trocitos. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo era niña y mi madre preparaba alguna crema, siempre nos daba las aspas de la batidora, la espátula o el bol para recoger hasta el último poquito. Y claro, lo devolvíamos impecable, súper limpiecitos. Hoy en día a veces hago lo mismo con mi niño. Son estos pequeños momentos que crean recuerdos hermosos y nostálgicos. Aquí te presento la siguiente receta utilizando otra boquilla súper grande para crear un diseño diferente. La receta base sigue siendo la misma. Ahora te enseño cómo teñir la mezcla, llenar la manga pastelera y formar tulipanes hermosos.
Si al levantar la boquilla algún pétalo se desprende, no te preocupes. Simplemente con mucho cuidado, utiliza tus manos para recolocarlo en su lugar si es posible. Para las hojas, coloca el zefir verde en una manga pastelera más pequeña, esta vez sin boquilla, y corta la punta de la manga de la forma que necesites. Ve agregando hojas a cada flor para complementar el diseño. Si te sobra masa de zefir, aprovéchala. Puedes formar hojas adicionales sobre trozos de papel o directamente en la misma bandeja. Siempre es útil tener hojas de más, ya que al montar los ramos ayudan a rellenar los huecos y hacen que el resultado final sea aún más espectacular. Ahora vamos con la siguiente tanda en la que preparé el doble de cantidad de zefir. Aquí te enseño cómo trabajar rápidamente con esta cantidad, ya que al ser mayor no es recomendable hacer flores pequeñas ni demorarse demasiado porque el zefir endurece muy rápido. Para esta tanda utilizo una boquilla muy grande y como truco pinto el interior de la manga pastelera con colorante en gel de tonos verde y rojo utilizando un pincel. Luego la lleno con la mitad de la masa blanca. También reservo un poco de zefir en otra manga pastelera equipada con una boquilla rosa más pequeña para elaborar detalles adicionales. El zefir sobrante lo tapo y lo mantengo en el horno a una temperatura muy baja para conservar su textura y evitar que se endurezca mientras trabajo. Esto me asegura que todo el zefir esté en óptimas condiciones al momento de usarlo. Formo los tulipanes en tonos rojos y verde y quedan preciosos, de hecho serían perfectos para decorar la mesa de Navidad con su apariencia festiva y elegante. Ahora te muestro cómo hacer rosas pequeñas. Como puedes ver aquí, algunas salen perfectas y otras un poco alargadas. Esto puede ocurrir por dos razones. Quedan huecos de aire dentro de la manga pastelera o al levantar la manga pastelera sigues aplicando presión. Para solucionarlo, limpia la boquilla, asegúrate de que la masa fluya uniformemente y sigue practicando. No te rindas nunca, por favor. Con paciencia y dedicación lograrás que tus flores queden hermosas y llenas de vida. Saco el bol con la masa sobrante del horno. Como suele formarse una ligera película en la superficie, mezclo bien para que la masa de zefir recupere su textura cremosa. De inmediato paso la masa a una manga pastelera sin boquilla. Luego, sobre unos papeles, formo pequeños montones que utilizaré como centros para mis futuras rosas y flores de lila. Este paso es clave para mantener todo listo y optimizar el tiempo al crear las flores decorativas. Dejo que los montones descansen y se endurezcan por unos minutos mientras preparo otra tanda de masa de zefir, esta vez una ración. Esto me permite seguir trabajando de manera continua y tener todo listo para crear más flores hermosas. Coloco el zefir en diferentes mangas pasteleras, cada una con su respectiva boquilla, y añado distintos tonos de colorante en gel directamente dentro de las mangas. Este método permite obtener flores con tonos más intensos o degradados dependiendo de cómo se mezclen la crema y el colorante dentro de la manga. Es una forma sencilla y creativa de lograr flores con variaciones de color, dando un efecto único y realista a cada una.
Mientras elaboro la última tanda de flores, quiero guiarte sobre algunos de los ingredientes que utilizo en esta receta. He notado a través de los comentarios que me dejan en otros tutoriales de zefir con mermeladas en mi canal que a veces tienen dificultades para encontrar algunos de los ingredientes principales, los cuales no se pueden sustituir. El agar-agar no puede sustituirse por gelatina. La principal diferencia entre el agar-agar y la gelatina para zefir radica en su origen y propiedades. El agar-agar es un gelificante vegetal derivado de las algas marinas, mientras que la gelatina proviene de colágeno animal. El agar-agar tiene una mayor capacidad de gelificar y se mantiene firme a temperatura ambiente, lo que lo hace ideal para el zefir, ya que le da una textura más sólida y estable. Además, el agar-agar es perfecto para personas que siguen dietas veganas o vegetarianas, ya que no contiene productos de origen animal. En cambio, la gelatina suele ser más suave y se derrite con facilidad a temperaturas más altas, lo que puede afectar la estabilidad del zefir y no se maneja adecuadamente. En resumen, para el zefir, el agar-agar es preferido por su capacidad para mantener la forma y su origen vegetal. El agar-agar se conoce por varios nombres según la región. Agar o agar-agar, nombre universal. Gelatina vegetal, alternativa de la gelatina animal. Kanten, nombre japonés. Quinagras en India y Asia. Goma agar o polvo agar en países de habla hispana. En Argentina y Brasil, el agar-agar generalmente se encuentra bajo el mismo nombre o gelatina vegetal. En América Latina se usa principalmente en término agar-agar, gelatina de algas en tiendas naturales, dietéticas o de repostería. Se encuentra en polvo, varas o copos en tiendas de productos naturales, asiáticos o de repostería. Si no lo encuentras, prueba en tiendas online o supermercados grandes. La sal de frutas con sabor a limón es un compuesto efervescente utilizando como antiácido. Contiene bicarbonato de sodio, ácido cítrico y saborizantes que le otorgan su característico sabor a limón. En distintos países se conoce como, en Argentina, sal de frutas o marcas como Eno, México, sal de uvas picot, Portugal, Eno, sal de frutas o productos similares disponibles en farmacias. Busca sal de frutas en farmacias o supermercados. Si no encuentras una versión con sabor a limón, puedes sustituirla mezclando bicarbonato de sodio con jugo de limón fresco. Esta alternativa funciona perfectamente en la receta. Vuelvo a dividir la masa de zefir y la tiño en diferentes colores. Luego preparo varias mangas pasteleras. Como puedes ver, no empujo la masa hasta el final de la manga, ya que de esta forma evito que el zefir se endurezca cerca de la boquilla, lo que dificultaría retirar el tapón. Inmediatamente después coloco las mangas pasteleras en el horno caliente para mantener la masa en su mejor estado.
Elabora también flores más pequeñas como rosas tipo capullos. Estas flores te ayudarán a hacer que tu ramo o caja de elaboraciones comestibles sean aún más bonito y especial. Como puedes ver, aquí ya tengo todo listo y lo dejo descansar a temperatura ambiente entre 12 y 24 horas. Al día siguiente, mezcla partes iguales media taza de maicena y media taza de azúcar glass. Espolvorea cada flor con esta mezcla usando un tamiz o un pincel para eliminar el exceso y darles un acabado más limpio. Si deseas darles más color a tus flores, puedes usar colorante en polvo. Estos polvos se pueden utilizar tal cual o si prefieres un tono más suave, puedes mezclarlos con un poco de maicena. Una vez listas, coloco las flores en cajas o sobre fuentes para mostrarte distintas formas de presentación. Estas flores se conservan en óptimas condiciones entre una semana y 10 días, siempre guardadas en recipientes herméticos para mantener su frescura.
Espero de corazón que este tutorial llegue lejos, que mi esfuerzo sirva para que muchos de vosotros mejoréis la técnica y os animéis a elaborar este hermoso postre. Si no todos, al menos muchos de vosotros compartiréis este tutorial para que más gente lo conozca y mi canal siga creciendo. Gracias a ti. Ha sido un verdadero placer elaborar tantas recetas para ofrecerte un tutorial completo e interesante. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy preparamos una deliciosa crema de chocolate. Esta receta es económica y versátil, ideal para rellenar pasteles de plancha, tartas, decorar cupcakes y elaborar una gran variedad de dulces individuales. Es una receta muy fácil de seguir. Es la mejor crema de chocolate con 4 ingredientes para pasteles y rellenos. Esta crema no lleva nata, es sin maicena, sin harina, sin gelatina y sin mantequilla. Es una crema perfecta. En una cazuela o sartén coloca 500 gramos de leche condensada y 100 gramos de cacao puro. Remueve y mezcla bien hasta que el cacao esté completamente integrado. Luego añade 500 ml de leche en varias tandas, mezclando nuevamente. Lleva la cazuela al fuego y cocina la crema hasta que espese. Cuando comience a hervir, déjala cocinar durante unos 5 minutos a fuego medio.
Agrega 250 gramos de chocolate negro a la mezcla y remueve con cuidado hasta que el chocolate se derrita por completo. Transfiere la crema a otro recipiente y cúbrelo con plástico. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente y luego a la nevera. Una vez fría, puedes utilizar la crema tal cual para rellenar postres, pasteles y decorar con manga pastelera. La textura de esta crema es perfecta y su sabor es exquisito. Si es la primera vez que preparas esta crema, no podrás dejar de hacerlo. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. La duración óptima de esta crema es de 8 a 10 días en el frigorífico. Además, tienes la opción de congelarla por un periodo de hasta 2 meses. En el caso de utilizarla como relleno de chocolate o en dulces, su frescura se mantiene entre 5 a 8 días. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para lograr un resultado óptimo. Espero que te animes a elaborar esta crema, es deliciosa, económica y muy sencilla de preparar. Aquí te comparto otro tutorial con 10 recetas fáciles con fruta, una lista con merengues y suspiros, otra con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto. Decora tu mesa con la delicadeza y dulzura de los suspiros, merenguitos y espumillas. En este espacio te presento dos exquisitas recetas de merengue que harán que tu mesa luzca aún más encantadora: el merengue suizo y el merengue francés. Sorprende a tus invitados con una mesa dulce y espectacular.
Preparación del merengue suizo. Coloca una cacerola con un poco de agua en el fuego y coloca un bol apto para calor sobre la cacerola. Agrega una taza de claras de huevo y 2 tazas de azúcar blanca del mismo tamaño al bol. Remueve constante durante unos 3 minutos o hasta que el azúcar se haya disuelto por completo y la mezcla se caliente lo suficiente. Transfiere la mezcla a otro recipiente y comienza a batir a velocidad alta. Puedes utilizar una batidora de pie o una batidora manual. Bate hasta que el merengue esté firme, casi frío y brillante. Si deseas darle color al merengue, agrega colorantes en gel y mézclalos por separado en pequeñas cantidades para teñir el merengue suizo en varios colores. Para formar los merengues, utiliza boquillas adecuadas como la boquilla grande número 1E o la boquilla 1M de Wilton. Experimenta con diferentes formas y tamaños según tus preferencias y crea suspiros y merenguitos exquisitamente crujientes y con una textura suave en tu interior, listos para ser disfrutados. Para dar forma a estos suspiros utilizo la boquilla 1M de Wilton y la boquilla Sultana Grande número 795. Empleo colorantes en gel de la marca Azucrem y Flow Past. Con la cantidad de azúcar y claras de huevo que mencioné, obtendrás suficientes merengues para llenar 3 bandejas en forma de rosas, tal como los hice yo. Llévalos al horno y sécalos a 90 grados durante 1 hora y 30 minutos. Para garantizar un secado óptimo, coloca un trapo de cocina en la puerta del horno para mantenerla entreabierta, permitiendo que el vapor escape mientras los merengues se secan. Si utilizas un horno con ventilación, podrás secar varias bandejas de merengues al mismo tiempo. Sin embargo, si utilizas horno estático, seca solo una bandeja a la vez. Aquí te muestro cómo preparé los merengues de color rosa y azul. Agrega el colorante en gel al final cuando el merengue está casi frío y firme. Para obtener colores pastel, sigue mi ejemplo y bate un poco más con la batidora. Si buscas colores intensos, necesitarás añadir mucho más colorante en gel, pero te recomiendo mezclarlo con una espátula para no afectar la firmeza del merengue. Para armar la torre necesitarás hoja de cartón o cartulina del color que prefieras, film transparente para envolver la torre, cinta o pegamento. Yo utilizo cinta de doble cara y unas tijeras. Pon cinta o pegamento en uno de los lados de la cartulina y enróllala en forma de cono. Una vez alcanzada la altura deseada, asegura el otro extremo de la cinta, recorta el exceso y envuelve todo con film transparente. Coloca la torre sobre una fuente o base donde planeas presentarla. Para fijar las rosas de merengue a la torre puedes usar la cereal, merengue suizo con mantequilla o reservar un poco del mismo merengue suizo como hice yo. Extiende una fina capa de crema con una espátula y coloca las rosas de merengue una a una. Sujeta la torre con una mano mientras trabajas con la otra. El merengue suizo con su textura suave y sedosa es ideal para lograr picos firmes y un sabor equilibrado. Por otro lado, el merengue francés destaca por su crujiente exterior y centro tierno. Ambos añaden un toque mágico a tus creaciones culinarias.
Sumérgete en el mundo de los merengues con estas recetas detalladas y sigue los pasos para lograr resultados perfectos. Eleva tus habilidades en la repostería y deslumbra a tus invitados con estas delicias. Prepárate para un festival de texturas y sabores en tu mesa. Para conservar los suspiros y mantener su frescura y textura crujiente, sigue estos pasos. Coloca los suspiros en un recipiente hermético de plástico o vidrio. Asegúrate de que estén bien completamente fríos antes de guardarlos. Si vas a apilar los suspiros en el recipiente, coloca una capa de papel pergamino o papel encerado entre cada capa de suspiros para evitar que se peguen entre sí. Almacena el recipiente en un lugar fresco y seco, lejos de la humedad y la luz directa del sol. La humedad es el enemigo de los suspiros, ya que pueden hacer que se ablanden. Los suspiros son sensibles a la humedad y al aire. Asegúrate de que el recipiente esté bien cerrado para evitar que entre aire y afecte su textura crujiente. En cuanto al tiempo de conservación, los suspiros bien almacenados pueden durar varias semanas. Sin embargo, ten en cuenta que con el tiempo pueden perder su crujiente original y volverse un poco más blandos. Siempre es mejor consumirlos dentro de las primeras semanas para disfrutar de su mejor calidad. Si deseas conservarlos por un tiempo más largo, también puedes congelarlos. Colócalos en una bolsa de congelación hermética y guárdalos en el congelador. Cuando los saques para consumirlos, dejarlos a temperatura ambiente durante unos minutos para que vuelvan a su textura crujiente antes de servir. Para elaborar el merengue francés lo haremos de esta manera. En el bol de la batidora agrega una taza de claras de huevo y comienza a batir a velocidad alta. Después de batir por un minuto, agrega 2 vasos de azúcar blanca común y continúa batiendo. Bate durante aproximadamente 8 minutos o hasta que el merengue esté firme y tenga una textura consistente. Agrega 2 cucharaditas de maicena, una cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón y, si deseas, una gotita de esencia de fresa. Continúa batiendo hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Tiñe el merengue francés con los colores en gel de tu elección. Utiliza las boquillas Sultana Grande número 795 y boquilla número 1E para dar forma a los merengues.
Precalienta el horno a 90 grados Celsius. Coloca los merengues en bandejas y sécalos en el horno durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Si tu horno tiene ventilación, puedes secar varias bandejas a la vez, pero si es estático, seca solo una bandeja por vez. Y listo. Ahora tienes unos deliciosos, coloridos y crujientes merengues franceses para disfrutar en tus creaciones dulces. Aquí te paso lista con decoración de tartas, aquí lista con recetas fáciles en horno, aquí lista con cremas para tartas y aquí una lista de bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.